herida de la infancia, Acá, la reunión se está grabando, ok. La última herida de la infancia, que es la herida de la injusticia. Profe, usted me dice cuando vaya a colocar las imágenes Ok. para conversar y que puedan desde allá ver la información. Sí se aprecia ahí. Sí, listo, listo. Ok. Bueno, vamos entonces con la última herida y esta se llama herida de la injusticia. Esta herida se forma cuando un niño o una niña crece en un ambiente donde experimenta un trato injusto o que el niño o la niña considera que es un trato injusto. Esto puede ser por parte tanto de los padres como de los cuidadores, ¿bien? Tenemos también que entender que no solamente son los papás, o no en todos los casos son los papás quienes se hacen cargo de los niños. Hay niños que son cuidados por otras personas, como por ejemplo abuelos, tíos, hermanos, inclusive personas que son contratadas para, para el cuidado de cada uno de ellos, porque de repente papá o mamá son personas extremadamente ocupadas. Entonces acá podemos involucrar todas estas áreas, ¿ok? Cuando estamos hablando del tema de la herida de la injusticia. Entonces, sabemos que se experimenta cuando un niño considera que está viviendo o experimentando un trato injusto. Eh, Hablamos también de lo que son los padres excesivamente estrictos, rígidos o demandantes, estableciendo normas que no se adaptan a las necesidades de los niños. Y de estos hay papás muchísimos, mamás muchísimas, ¿ok? Pero yo siempre digo, vamos a evaluar cómo fue la infancia de mamá tiempo atrás, cómo fue la infancia de papá tiempo atrás, y que pudieran estar de repente repitiendo los mismos patrones. Entonces ya sabemos que cuando hablamos de herida de la infancia nos estamos basando en la experiencia que tiene un niño en cuanto a tratos injustos o el trato de papá o mamá o cuidadores excesivamente estrictos, rígidos o demandantes. Bien, vamos entonces con el punto de cuáles serían los ejemplos de injusticia o los ejemplos en la herida de la infancia de la injusticia. Sentir de nunca recibir lo que merecen, tanto en términos de amor, apoyo o reconocimiento. ¿Cuántos niños o niñas no sienten de repente que papá o mamá no les dan el amor suficiente o inclusive no hay el amor por parte de mamá o de papá? Y esto lo podemos ver también si lo asociamos con otras heridas, con la herida del rechazo. ¿Okay? Como yo lo rechazo, como no es un niño que fue concebido con amor, no fue un niño que yo busqué traer al mundo, no fue algo planificado, pues hay rechazo y por tanto pues va a haber falta o carencia de amor. ¿Okay? Entonces podemos asociar ambas heridas a la hora de plasmar de repente una historia, ¿no? O simplemente, pues, debido a un papá o una mamá que son extremadamente trabajadores y no le prestan la atención, el apoyo al niño que merece, ¿ok? Y hasta el reconocimiento. ¿Cuántos niños de repente van eximidos en la escuela? Eso se ha visto mucho acá y en mi caso como psicóloga también muchos papás que han llegado con niños de que, ay, me llamaron de la escuela porque el niño tiene tal comportamiento, me llamaron de la escuela por esto, y no se dan cuenta que es por la carencia afectiva, ¿ok? Que hay por parte de papá y de mamá, o inclusive la poca atención que hay de papá o de mamá hacia ese niño porque está en manos de otra persona que es quien lo cuida y no son ellos quienes están haciendo cargo del niño o de la niña. Entonces, la falta de reconocimiento, ay, mi amor, sacaste 20 puntos, ay, mi amor, fuiste a tu primer proyecto, cierre de proyecto, como le decimos en Venezuela, y yo no puedo estar, pero fue tu cuidadora. ¿Ok? No, no de repente reconocemos el valor del niño, del trabajo que está haciendo el niño, a pesar de que yo no estoy, sino que aún así no estoy, pero tampoco reconozco. ¿Okay? No halago al niño, no lo apoyo, no le doy ese cariño o esa aprobación que él necesita. La sensación de no ser respetado o respetada como merece y la falta de recompensa ante sus esfuerzos. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, mi mamá me decía, bueno, si sacas 20 en el examen, te llevo a McDonald's, por ejemplo. Entonces uno se emocionaba, yo no buscaba siempre estudiar y estudiar para sacarse ese 20 y me llevaran a McDonald's, lo que me llevaran a comer helado, o por lo menos a mí que me encanta la pizza, que me llevaran a comer pizza, ¿no? Entonces había como que esa recompensa, esa motivación, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños de repente no necesitan esa recompensa, ese apoyo, esa motivación, ese reconocimiento por parte de mamá y de papá y no está? Entonces, estos son los ejemplos que podemos presentar, son pocos, pero son los más comunes en lo que es la idea de la infancia de injusticia.
Esta herida se vive tanto con los padres como con los cuidadores, que era lo que les explicaba al principio. ¿Bien? ¿Cómo se comporta o cuáles serían los ejemplos de personas con heridas de injusticia? Son personas perfeccionistas. ¿Por qué perfeccionistas? Porque estamos hablando de que no tuvieron reconocimiento, no tuvieron aprobación, no tuvieron apoyo, no tuvieron amor. Entonces, como hay una carencia, pues ellos siempre buscan ser perfeccionistas para ver si a través de la perfección reciben esa aprobación, reciben ese apoyo, reciben ese cariño que ellos están buscando, ¿ok? Ese afecto que ellos están buscando. Temor a cometer errores, ¿okay? A equivocarse, está relacionado con el perfeccionismo, porque son personas que no se permiten cometer errores, son personas que no se permiten equivocarse, ¿bien? Y si se equivoca o cometen errores, sienten frustración, ¿ok? Se desmotivan, se desaniman. ¿Por qué? Porque eso no está permitido en su base, ¿ok? Como estilo de vida, jamás. ¿Por qué? Porque como les comentaba, está relacionado con el perfeccionismo y siempre buscan que todo sea impecable, que todo esté perfecto para ganarse la aprobación de otros. Más que una aprobación interna, ¿ok? Es una aprobación externa, es decir, que los demás me halaguen, que los demás me perciban, que los demás me vean, que los demás me motiven, que me apoyen, que me acepten, ¿bien? Buscan cumplir expectativas de otros. Se pueden dar cuenta que todo está relativamente relacionado. Siempre buscan cumplir expectativas de otros. Bueno, es que si de repente te fueras por este lado o hicieras esto, te causaría de repente una sensación, un boom, como le decimos acá en Venezuela. Entonces ellos buscan cumplir esas expectativas para encajar, para ser aprobados. Sentimiento de frustración cuando no logran alcanzar la perfección, que era lo que estaba diciendo cuando hablaba de temor a cometer errores. Sienten frustración cuando no pueden alcanzar el objetivo, cuando no logran alcanzar la perfección. ¿Por qué? Porque sienten que si no llegan al perfeccionismo no van a ser aprobados, no van a ser tomados en cuenta, no van a ser valorados. ¿Bien? Insatisfacción crónica. Estas personas suelen experimentar mucho estrés. Bien, son individuos que siempre están con mucho estrés constante. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción crónica, es decir, de manera interna, de manera personal, no se siente satisfecho, nunca, nunca se siente satisfecho. Y eso es a base de que nunca tuvieron el reconocimiento o la aprobación o el apoyo o el cariño que ellos estaban buscando. Por eso siempre hay insatisfacción. Y esto los lleva a padecer de estrés, de ansiedad y bueno, de muchas cosas más. Son sumamente autocríticos y estrictos con ellos mismos. Más que estrictos, perdón, no solamente estrictos con ellos, sino estrictos con los demás. ¿Ok? Suelen ser muy estrictos con ellos al 100%, pero también suelen serlo con los demás. Y muy autocríticos. Nunca están a gusto, nunca están considerablemente satisfechos de algo, siempre sienten que pueden dar más, que deben dar más, ¿okay? Más que pueden, es que deben. Entonces, fíjense la diferencia, porque querer, sentir que puedo, ¿ok? Es como una meta que tú te proyectas porque sientes que tienes la capacidad de poder hacerlo, pero ellos no se visualizan como que yo puedo, se visualizan como que es una obligación que deben hacerlo, que deben dar más para ser aprobados, para encajar o para recibir de repente la atención que ellos están buscando. ¿Cómo trabajamos entonces con las heridas, con esta herida de la infancia, tanto de injusticia como todas las demás? Porque yo siempre digo, aquí no es solamente la de injusticia, aquí nos basamos en todas las áreas. Técnicas de relajación y meditación, que eso por supuesto lo podemos encontrar con personas como profesionales en el área de salud mental. Hay profesionales en el área de salud que trabajan con técnicas de relajación para ayudar a la persona a manejar los síntomas del estrés, porque como les decía, como hay una insatisfacción crónica, es decir, que es bastante fuerte, bastante considerada, son muy autocríticos y muy estrictos, ellos son personas que suelen pasar por mucho estrés constante y hasta comenzar a padecer de ansiedad. Y una persona ansiosa es una persona que nunca está tranquila, una persona muy inquieta, es una persona nerviosa, es una persona temerosa, es una persona que no confía en sí mismo. Entonces, a través de las técnicas de relajación, nosotros podemos comenzar a trabajar para que la persona comience a nivelar todos estos síntomas de malestar y a reducir los niveles de estrés. La meditación, pues obviamente hay técnicas que nosotros conocemos, pero ya hay profesionales que se encargan mucho más aún porque lo han estudiado, lo han trabajado para abordar la parte de meditación. Ya vamos a darte la palabra, mi queridísima Carmen. Fortalecer la autoconfianza, que lo hemos hablado muchísimo. ¿Cuántas personas, ok, no tienen falta de confianza en sí misma y hasta confianza en otras personas? Entonces aquí trabajamos en fortalecer la confianza. Y si nos vamos a
temas pasados o heridas pasadas, sabemos que en todas trabajamos la parte de la autoconfianza que entra en lo que es la autoestima. Técnicas para aprender a soltar y buscar el bienestar emocional. ¿Cómo trabajamos en el buscar el soltar, en buscar sanar? Pues por supuesto, trabajando con técnicas para el bienestar emocional o la salud emocional. Y como lo decía, se trabaja en la autoestima y en el amor propio. Vamos a darle la palabra entonces a mi querida Carmen, que ya quería participar. Dinos, Carmen. No, solamente quería comentarte que ese es mi trabajo actualmente. Estoy trabajando de terapeuta, trabajo con mindfulness, gestión emocional, inteligencia emocional y psicología positiva. Y Excelente, precisamente esa es la parte que trabajo en la terapia. Ese excelente. es Bueno, el nivel de sanación emocional, de la gestión emocional. Y excelente. me Tienes encanta. un material buenísimo. Tienes un material buenísimo porque imagínate que tú trabajes plasmando una historia referente a la herida de la injusticia y tienes la base de que tienes todo el conocimiento en cuanto a gestión emocional para de repente abordar no solamente la historia de algo negativo que sucedió, sino de cómo entonces trabajaría esa parte de gestión emocional para sanar esa herida, por ejemplo, porque eres Sí, conocedora sí, de eso. Entonces, por ejemplo, a ti te sí, serviría mucho. Las técnicas de relajación se trabaja, por supuesto, con meditación y cuando hablaba de soltar y buscar el bienestar emocional, me estoy basando en la gestión emocional, enseñar a la persona a sí. gestionar su propia gestión. Entonces, Eso es. buenísimo, un punto maravilloso a tu favor. Todos Sí, tienen puntos porque, bueno, todos están obteniendo información, pero tú que tienes un poco más de conocimiento, estaría muy chévere. Entonces, fíjense que exactamente cuando hablamos de la gestión emocional, esto nos permite a nosotros llegar al bienestar emocional, porque estamos gestionando para lograr un bienestar emocional. Y eso lo podemos hacer a través de técnicas de relajación, meditación, terapia cognitiva conductual, que es la que nos lleva a nosotros de repente a trabajar en los pensamientos para que una vez modificados los pensamientos o barridos los pensamientos negativos, comencemos entonces a sentir y actuar de manera positiva. Porque siempre lo he dicho, si hay un pensamiento negativo, vamos a sentirnos de manera negativa y nuestro accionar va a ser de manera negativa. Pero si hay un pensamiento positivo, mi sentir va a ser positivo y mi accionar va a ser positivo. Entonces nos enfocamos en la terapia cognitivo-conductual para todas las heridas de la infancia, porque es lo que nos va a permitir a nosotros trabajar en el pensamiento o trabajar en lo que está aquí acumulado debido a ese dolor o a esa herida con la que yo vengo cargando durante tanto tiempo, y una vez que logremos modificar o barrer esos pensamientos, comenzamos entonces a inyectar o a nutrir pensamientos positivos desde la sanación, ¿bien? Entonces logramos soltar, ¿ok? Logramos drenar y liberarnos de todo eso, caminando entonces a la búsqueda de un bienestar emocional. Se trabaja con la autoestima, como lo decía al principio, en todas las heridas vamos a trabajar en la autoestima, porque si nos vamos a toda la proyección o a todo el material, sabemos que una persona que ha vivido de una herida de la infancia o de todas las heridas de la infancia, todas tienen baja autoestima. Todas suelen pasar por baja autoestima, o por lo menos dentro de lo que es el tema de la autoestima, conseguimos diferentes puntos, como por ejemplo la autoconfianza, sabemos que hay varias que pueden estar alteradas, por ende hay que trabajar con la autoestima. Porque, por ejemplo, no, la autopercepción que tengo de mí es errónea, bueno, hay que trabajar con eso y eso forma parte de la autoestima, ¿no? El autoconocimiento que tengo, el autoconcepto que tengo, la autoimagen que tengo de mí, todo eso entra de lo que es la autoestima y por tanto se debe abordar eso para lograr o llegar al objetivo de lo que es el amor propio. Bien, eh, vamos entonces a escuchar preguntas para que pasemos al siguiente punto, que son las máscaras en las heridas de la infancia, ¿ok? Que se los había comentado la última vez que íbamos a hablar de cada máscara, porque todas las heridas traen una máscara consigo. Entonces vamos a escuchar las preguntas para seguir con el siguiente punto. Hoy de verdad que el tema es bastante sencillo porque solamente era una sola herida que nos faltaba por tratar, pero vamos a escuchar para que vamos aclarando dudas, ¿te parece? Entonces, quedo atenta, quien quiere participar, revisar por acá para verlos a todos. por ejemplo, quería contar algo muy personal, pero que me hacía mucho ruido en mis emociones, ¿no? Y no fue hasta ahora que, que estudié esto durante estos 2 años. Me he tenido como conejillo de India, la verdad. Y hay una herida que había, y estoy segura que la creé yo. O sea,
Te cuento, mi padre tenía una manera muy jocosa de llevar las cosas, casi nunca era, él nunca era estricto. Si se enfadaba, no gritaba, no nada, simplemente te castigaba correctamente. ¿Te gusta esto? Pues no lo tendrás hasta que te lo vuelvas a merecer. Y así, no tanto como mi madre, que sí era un general, pero sí que es verdad que él tenía una manera muy jocosa de hacerlo y hubo un día que me hizo algo que es una tontería, o yo sé que es una tontería porque lo he sanado ahora, pero que lo arrastré mucho tiempo y lo vi fue de grande, ¿no? La herida. Eh, una vez mi madre me vistió, tenía yo, qué sé yo, como 9 años o 7, no sé, me puso la ropa allí y tal, y me dijo, anda donde tu padre para que te diga algo bonito, ¿sabes? Que ya estás preparada para irnos. Y él lo hizo como una broma, ¿no? Y me dijo, me salió así como una forma muy despectiva. Uy, o sea, como diciendo, uy, qué horrible, sé que ve que te quite eso, que no sé qué, que no te queda, pero lo hizo, hoy recuerdo claramente que sus palabras tenían algo de gracia. Pero a mí eso me impactó mucho. O sea, tal vez era mi estado emocional en ese momento, quizás, no sé. Pero a mí eso me impactó mucho y lo arrastré por años. Y lo guardé al punto que llegué a muy, muy grande y eso no lo olvidé nunca. Tanto que cuando entro a estudiar el máster y durante los 2 años, o sea, cuando me hacían el test Forte, siempre me salía esa, esa tontería allí. O sea, para mí fue una herida, no fue una tontería. Y para él no, a lo mejor para él fue las bromas de siempre. Y no fue hasta ahora, pues eso, que vi que fui deslastrándome de eso y a veces los padres no nos hacen heridas, es tal vez el estado en el que estamos en ese momento, ¿sabes? Tal vez que no sabemos gestionar, que nos digan un juego de ese tamaño, o sea, tipo el bullying, lo que llaman ahora, no sé, no sé qué pasó, pero sí te sé decir que eso fue una herida para mí que arrastré muchos, muchos años hasta ahora que tengo 53 años, que es que la he sanado. Ok, mira, fíjate algo, que cuando ibas comentando sobre, bueno, era una tontería y después dices, bueno, no fue una tontería en ese momento, yo te iba a hacer esa acotación. No podemos decir que es una tontería, porque es una tontería para ti hoy en día, porque tienes 53 años, si no me equivoco, ¿ok? Sí, Y ya tú tienes la capacidad de ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tu forma de analizar la información, ¿ok? Es muy diferente a la de una niña. La comprensión de una niña, la comprensión de una adulta no es la misma. Ellas no tienen la capacidad de raciocinio que tenemos nosotros que estamos siendo adultos. Y si aún siendo adultos, a veces no tenemos la capacidad de razonar como tiene que ser, imagínate una niña. Entonces no podemos decir, no hubo una herida. Se creó una herida de manera inadecuada porque él no estaba buscando crear una herida, él solamente quiso no, jugarse con su niña, ¿ok? eso. Más sin embargo la creó inconscientemente eh, o sin querer, por así decirlo, la creó, ¿ok? Y Sí. había que trabajarla. No fue su intención, pero ya se generó, ¿bien? Entonces, claro que es importante y no podemos decirle en ese entonces, era una tontería porque yo no quise, no lo supe analizar en ese momento, no lo supe analizar, no eras una niña, no tienes la capacidad de raciocinio para entenderlo ahora en la actualidad. Te tocó llevarlo a rastra hasta ahora porque ya puedes entenderlo y ya puedes analizarlo y codificarlo de una manera diferente. Pero en ese momento un niño no tiene la capacidad de repente de razonar igual que un No, adulto. Imagínate que todos nada los que no. papás que de repente no lo hicieron con una intención como tú estás planteando. Yo sé que mi papá lo hizo fue en broma, pero yo como niña no supe tomar lo que era el sentido de humor de mi papá o que fue simplemente una broma y terminó causando una herida. Y puede pasar en Sí, muchos casos. Fíjate que en tu caso sucedió y así como te sucedió a ti, ¿a cuántas personas más no le habrá podido suceder? Pero igual acá es que generó una herida, que dejó una marca que hasta ahora pudiste sanar. Entonces, ¿cuántas personas que de repente no tienen la misma capacidad que tuviste tú de tener todas estas herramientas en la actualidad, de tener todas las herramientas y poderlo sanar y sacar, ¿ok? Y reconocer
¿qué pasará entonces con esas personas o qué estará pasando con esas personas que de manera quizás sin querer, sin tener la intención de hacerlo, lo hicieron y lo están viviendo y no lo han podido sanar? ¿No? Entonces, siempre hay que entender Sí. que a pesar de que haya sido con alevosía o no, sucedió, se creó y hay que trabajarla para poderla liberar. Entonces, fíjate que ahí tienes un punto muy bueno porque sería de repente agradable sacar una historia donde pudiéramos hablar también de que a veces no es que lo hicieron con propósito, simplemente que nuestra capacidad como niños no es la misma de un adulto para manejar, ¿ok? Claro, claro. O para interpretar una información. Yo siempre, miren, los niños tienen una capacidad muy corta de comprensión. O sea, tú le puedes decir al niño un párrafo y de ese párrafo los niños lo que te pueden captar es cuando mucho 3, 4, 5 palabras. Y tú le estás diciendo, sí, porque hiciste de tomar y eso no es así, y le puedes decir, o sea, darle un párrafo allí de información regañándolo por algo que hizo y al niño lo que te copió fueron 5 palabras de eso que le dijiste. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que ser muy concreto, ¿ok? Cuando uno va a corregir o le va a dar una información a un niño porque ellos no tienen la capacidad todavía de almacenar toda esa información y de comprender toda esa información. ¿Bien? A ver quién más quiere hacer otra pregunta. Patricia, Blanca, Sandra, el profe. Ok, ahí, ahora que está planteando Carmen lo que nos está diciendo, em, tiene que ver, ¿no? Quizás esa parte también una manifestación, pues hemos hablado, perdón, de cómo se expresa, ¿no? Eso, las heridas de la infancia, ¿no? Y en este caso concreto, que estamos hablando de la injusticia, y que va generando en nosotros esa situación, esa sensación interna, ¿no? ¿Qué tanto influye? O sería como pregunta, también cuando nosotros usamos, primero, si es una manifestación o un reflejo de ese sentirse, eh, haber sido tratado injustamente. O cómo es qué daño podemos hacer cuando utilizamos con frecuencia el humor negro, ¿no? Ahora que estás hablando de la poca capacidad, no digo la incapacidad, sino la poca capacidad del niño de procesar mucha información, porque de pronto le podemos estar, a través con el ejemplo que nos estaba poniendo Carmen, de pronto quizás, y en Maracaibo se ve mucho, ¿no? El querer decir de pronto una cosa estando diciendo lo contrario, ¿no? Es decir, tengo frío, me estoy congelando y resulta que estoy sudando a chorro, ¿no? Por ejemplo. Pero como a veces ese humor negro que los adultos utilizamos puede generar en los niños alguna herida, ¿no? Que pudiera ser bien sea de rechazo, bien pudiera ser de sentirse tratado injustamente. Entonces, o no solamente eso, sino también, o es una manera también de reflejar en nosotros eh, eso que venimos cargando, como nos decía Carmen. Pregunto. Ok, sí. Antes de responder su pregunta, no, porque escuchando todo lo que está diciendo, pues quisiera hacer algo diferente. Carmen nos está explicando que ella se dio cuenta que tenía una herida, ¿ok? Que fue producto de una broma de su papá o de un juego de su papá. Entonces yo quisiera, de viva voz de Carmen, que ella de repente pudiera identificar y nos pudiera decir, bueno, mira, yo me di cuenta que generó en mí esto y esto y supe sanarlo cuando reconocí que estaba esa herida. Entonces me gustaría que Carmen de repente dijera, bueno, a mí me afectó en esto, siento que repercutió un poco en esto. Entonces vamos a darle el pase Vale, a Carmen y después yo termino entonces de responderle su vale, pregunta. vale. Sinceramente, primero me creó muchísima inseguridad, inseguridad a la hora de mostrarme, ¿vale? A la hora de mostrarme ante otras personas. Muchísima inseguridad. Por mucho que yo sintiera que voy preparada, yo al momento de mm, ese momento era como clic en mi cabeza y era como, ¿sabes? Tenía que luchar para saltar esa barrera. Eso. Creo que no sé, me hizo una mella la autoestima.
se quedó allí, me hizo una mella de la autoestima, me daba inseguridad. Ah, también me sentía a veces como que primero se valoraba a otras personas que a mí. Eh, o sea, esa pequeña cosa que para mí fue una herida que arrastré muchos años, me creó todo esto, ¿sabes? Y yo digo, ¿cómo algo tan... Es que no sé si soltarle la palabra, realmente la palabra aquí entre adultos, porque me da un poco así como de vergüenza, pero es que fue muy fuerte, pues, o sea, dijo, ve donde tu mamá y dile que te echa, aunque sea un poco de mierda en la cara, porque está horrible, y eso a mí me impactó mucho, ¿sabes lo que te digo? Claro, No sé si me entiendes, entonces yo claro, pensaba que pasaba algo con mi ser, no con la ropa que llevaba puesta. O sea, a ver, hoy te lo digo porque tengo otro grado de conciencia, como dices tú, ¿no? Para verlo. De pequeña yo lo veía de esa manera. Lo veía como que a mí me pasa algo, o sea, me falta algo, estoy incompleta. ¿Sabes lo que te quiero decir? claro. Y eso lo arrastré mucho. Esa inseguridad, falta de autoestima o siempre van a elegir al otro primero que a mí porque no vengo totalmente preparada para hasta, ojo, hasta la hora de ir a presentarme ante un trabajo. O sea, una cosa tan pequeña, yo hoy digo, como tengo otro grado de conciencia, digo, madre mía, o sea, pero gracias a Dios, bueno, pues que lo pude sanar y que ya ahora no me para, ¿sabes? No me detiene, ya sé que nació de una broma de él, pero fue muy fuerte para mí. Claro. Fíjate, por eso es que quería que compartieras tus propias vivencias y lo que tú sentiste y experimentaste a raíz de una infancia que fue, de una herida de la infancia que fue de repente no propiciada con esa intención de daño o de maldad, pero que para No, ti fue, que al final te afectó. Entonces sí, sí fue algo que no voy a decir, ay, fue una tontería, no fue una tontería porque me marcó el resto de mi vida y que apenas a mis 53 años es que estoy comenzando a sanar, porque ya sané después de tanto tiempo y que me generó sí, todo este malestar. Entonces, si yo evalúo y tomo en cuenta tu punto, fíjate que estamos hablando entonces de falta de confianza en ti misma, estamos hablando de una baja autoestima, inseguridades, poca credibilidad en tus capacidades y en tu potencial. Entonces, si nosotros comparamos el caso de Carmen o llevamos el caso de Carmen a todo lo que hemos escuchado acá, nos vamos a dar cuenta de que todos los puntos que hemos trabajado, ya hay alguien que los experimentó y es viva voz de eso. Ella nos está dando desde su vivencia, desde su experiencia, de que todo lo que acá estamos hablando sí se siente, sí se percibe y sí te marca, ¿ok? Y que debe ser sanado, porque ella ya lo experimentó. Entonces nos sirve a nosotros como ejemplo, o les sirve a ustedes como ejemplo para trabajar en esto. Ahora yo doy otro ejemplo. Y tuve una chica que me la llevaron a consulta a los 11 años. Ella era bastante gordita, una chica preciosa, una niña preciosa, bastante gordita, pero su papá le decía a ella, bolita de algodón, mi bolita de algodón. Ella no se quedaba con el punto de bolita de algodón como que algo bonito, algo lindo, sino que ella la marcaba, sí, era la bolita. O sea, yo soy una bolita para mi papá. Ya a los 11 años, obviamente, comienza a entrar a la etapa de la preadolescencia y es una de las etapas más fuertes. La preadolescencia y la adolescencia es una de las etapas más fuertes para los niños. Entonces ya ella estaba buscando, ok, ya a nivel emocional ya había como que una intensidad en sus emociones, en sus experiencias, en sus vivencias, era como que si nosotros experimentamos emociones, no sé, al 100% en un adolescente o preadolescente, vamos a decir que es al 1000%, o sea, estaba como toda a flor de pie. Entonces ya ella estaba marcada por esa bolita, 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 y ella quería que la llevaran porque ella no se sentía a gusto con ella misma. Entonces lloraba, no quería comer, ya ella comía porque le decían, tienes que comer, te tienes que alimentar, iba y vomitaba, ¿ok? Ella se estaba autolesionando, ¿ok? De hecho, ella fue diagnosticada con anorexia, se estaba haciendo daño, hubo un tiempo que tuvieron que recluirla en el hospital porque bajó tanto, estaba tan deshidratada que tuvieron que recluirla al hospital. Ella tuvo un tiempo conmigo, pero al final, bueno, decidieron irse del país y no la vi más. Pero considero desde mi punto de vista que su herida no ha sido sanada. Fíjense que ella es una chica que está metida,
en toda la parte de fitness, o sea, ella hace ejercicio, o sea, está que no para de cuidarse, o sea, a nivel físico, ella todo lo que puede hacer para mantenerse delgada, ella lo hace. Y siempre veo fotos de ella de que en el gimnasio, tomando proteína, haciendo veloterapia. Entonces, quiere decir que si hay una obsesión con esta parte, Sí, esa idea no sí. está nada. Porque, Ujú. ok, yo está bien, no me gustó mucho cómo me veo ahora, si estaba rellenita, voy a tratar de mantenerme, pero una persona que vive constantemente haciendo todo relativo a tu aspecto físico es porque algo allí todavía no está sanado. Entonces, a ella todavía en la actualidad yo pudiera decir, me atrevería a decir que todavía eso no ha sido trabajado, no ha sido sanado, y que a pesar de que su papá lo hacía simplemente con cariño, ella lo tomó de manera bastante fuerte y a ella le afectó simplemente la palabra bolita. O sea, ella no se veía como una bolita de algodón de que algo lindo, algo bonito, algo tierno, sino que soy una bolita. Entonces, fíjense como una palabra tan quizás no ofensiva o de la forma que el papá lo quería transmitir, ella sí, a ella se le hizo daño igual que en el caso tuyo, Carmen. Entonces, respondiendo a la pregunta del profesor Rafael, tenemos que medir, tenemos que medir de qué forma le vamos a hablar a nuestros hijos, siempre, ¿okay? Porque como le decía, la forma de nosotros analizar, interpretar una información no es la misma para un niño, porque cuando nosotros le damos un argumento a un niño, él solamente percibe una parte muy mínima, una cantidad muy mínima de esa información. Si yo le digo, tú te portaste mal, te voy a castigar porque hiciste esto, porque tú no se hace, y empiezo va a captar 5 palabras de eso y listo. Entonces tenemos que saber con qué palabras nos vamos a dirigir a nuestros hijos, de qué manera, ¿ok? De repente ser un poco más empáticos y colocarnos en el lugar del niño, de qué manera lo puede interpretar a su corta edad para saberlo corregir, para saberlo de repente abordar, para saberle de repente darle una muestra de afecto o jugarnos con ellos, porque aquí en Venezuela, mira, en Venezuela nosotros somos muy jocosos. En Venezuela, más que todos los maravinos, somos personas extremadamente jocosas, echadores de broma, nos gusta mucho, a todo le damos un doble sentido, o si decimos muy poco, quiere decir también que le puede ser muchísimo. O sea, aquí nosotros hablamos, nuestro lenguaje es muy coloquial, ¿no? Es un poco extraño, por así decirlo. Entonces, realmente tenemos a la hora de trabajar con los niños, hacerle entender el significado de cada palabra, el significado de cada cosa y de qué manera te lo estoy diciendo. O si de repente yo hice una broma con mi niño, mi amor, me estaba jugando contigo, mira, tú eres un niño precioso, una niña preciosa, o sea, hacerle entender, ya teniendo conocimiento de esto. Porque yo te puedo decir a ti, Carmen, tú, si tienes un niño pequeño, viviste esa experiencia de que a ti te marcó, por ejemplo, una palabra que quizás no fue con mala intención, simplemente fue un juego, tú no vas a cometer el mismo error de repente que tu papá cometió contigo porque ya tú sabes que a ti te afectó. ¿Ok? Bien. Entonces, ya nosotros que tenemos este conocimiento, porque lo estamos adquiriendo, porque lo estamos aprendiendo, no vamos a cometer ese error con nuestros hijos. Pero ¿y los papás que no tienen esta oportunidad de conocer esta información? ¿Qué va a pasar? O sea, ellos van a seguir cometiendo el mismo error sin intención. Entonces me gusta de repente mucho este punto. Me gusta mucho y de verdad me gustaría, profe, que lo tomaran en cuenta para una historia, porque el poder de repente muchos papás en una historia percibir que de manera inofensiva pueden causar un trauma en sus hijos, sería muy bueno que se pudiera leer y se pudiera conocer, porque yo hasta ahora me llamó la atención el caso de Carmen y recordé que yo también lo tuve en consulta. Fíjate que tú fuiste la que me hizo hacer insight para recordar que yo también lo había tenido en consulta y cómo de repente una simple broma puede afectar. Entonces, mi recomendación sería eso, aprender a saber de qué manera le vamos a traducir o a dar la información al niño para que él la pueda codificar de manera adecuada, porque no tiene la misma capacidad de comprensión que tiene un adulto. Y si a veces nosotros como adultos nos equivocamos hasta la hora de codificar o de entender una información, imagínense un niño que no tiene la misma capacidad de raciocinio que tenemos nosotros los adultos. Entonces, esa sería mi recomendación. Hola, señor Héctor. Ajá, profe. Ok, hay Hola, una... hola, ¿qué tal? Hola, saludos. ¿Cómo le va? Ya llegó a Me la isla de discul- Pascua. me disculpo, pero me disculpo por entrar muy tarde. Ahora estoy acá en Chile continental, en el sur. Se nota porque estoy con Pues gorro, sí. con parque, y la piel se pone más débil. Aquí ya está helado. Así es que, bueno, me integré tarde, pero sé que se trataba el tema hoy día de la injusticia. Y estoy muy atento a los comentarios, intentando internalizar, digamos, todo lo que se está planteando para lo que nos viene a futuro, digamos, como desafío dentro de las creaciones. Así que un gusto estar con ustedes. Igualmente. Igual para todos. Este, mm, sí, hay una cuestión con todo esto de las heridas, Naire.
Generalmente todo esto viene originado casi siempre en el hogar, ¿no? Aunque hace énfasis también en que los cuidadores, ¿no? Y o esas figuras de autoridad que se tienen en la infancia, si llámense docente, llámense abuelos, padres, etcétera, es decir, quien esté a cargo, ¿no? Quien se ha visto como la figura a modelar por parte del niño. Ahora, una de estas situaciones, ahí ahorita estabas planteando y Carmen lo planteaba en su situación, el hecho de que debido al conocimiento y debido a la información que posee a estas alturas de la vida, ya ella ha podido reconocer y entender, quizás también dándose cuenta del tiempo que perdió en la vida creyendo algo que no era, ¿no? Y es lo que a veces no medimos, ¿no? De cómo las personas al cargar todo esto pierden oportunidades, ¿no? Y pudiera poner un ejemplo, de pronto Carmen decía, no, hasta para una entrevista de trabajo, a veces tomar la decisión, no es que no voy a ir porque Se no, colgó. no tengo, Se colgó. no tengo la presencia, no tengo, qué sé yo, Puede no me van a esperarse tomar que en se cuenta, etcétera. active de nuevo. Te quería comentar, Naide, que a pesar de todo y de yo saber que fue de manera jocosa y haberme hecho la herida y todo esto, nunca lo cargué con rencor hacia él. Lo cargué con una inseguridad hacia mí. ¿Me explico? O Claro. Porque sea, porque yo tú reconociste reconocí, que no yo, fue reco- con intención de hacerte daño, pero yo igual marcó. siempre reconocí desde siempre que fue solo un chiste, y no sentía nada hacia él, obvio, pero sí tenía esa herida en mí. No tenía Claro, nada igual que te, ver con él, en mí. de manera Sí, inconsciente quedó guardado allí. De manera sí, inconsciente quedó guardado allí y comenzó a reflejarse a lo largo de tu vida y lo supiste identificar ya como adulta. sí. Ajá, porque se había colgado Ok, no, ya quité el mecate y pude bajarme, no hay problema. Sí, a lo que iba era en cuanto a estas situaciones. Se aplica, se aplica con mucha frecuencia el criterio en esas psicologías familiares o en esas psicologías gratuitas que a veces se ofrecen mucho. La tendencia a expresar, debes perdonar a tus padres y seguir adelante. ¿Es eso adecuado o es simplemente la más importante entender la situación? Porque y quizás hay una segunda pregunta en todo esto, es decir, ante estas heridas de la infancia, los hijos deben perdonar a los padres. La reformulo, los hijos deben perdonar a los padres o deben entender la realidad de sus padres para sanar internamente y reconocer que muchas de esas heridas quizás no fueron causadas intencionadamente, aunque en algunos casos de pronto haya sido expresada con violencia. bueno, profe, aquí hablaríamos de entender, aprender, perdonar y sanar. ¿Por qué entender? Porque una vez que yo entienda qué es lo que me está haciendo daño, ¿ok? O cómo o cómo esto está repercutiendo en mi vida, o cómo esa herida o eso que me marcó está repercutiendo en mí, es que yo voy a poder trabajar, que fue en el caso de Carmen. Carmen entendió que a través de una herida ella comenzó a ser insegura, a no confiar en ella, a no darse cuenta de la capacidad que ella tenía y del potencial que ella tenía debido a su inseguridad, porque ella entendió. Y eso es lo que la llevó a ella en busca de sanar esa herida que había sido dada. Una vez que ella entendió y comprendió que a raíz de esa herida que se marcó, es que ella estaba viviendo todo lo que estaba viviendo y todo lo que le estaba generando de manera negativa, que se comenzó a trabajar. Porque hay que perdonar. Ok, yo entendí, yo comprendí, pero yo debo perdonar. Porque el perdón más allá de hacerlo de una persona a otra, es decir, yo voy a perdonar a mi papá, no es para que él se sienta bien o se sienta satisfecho o contento porque yo lo perdoné. El perdón va más hacia mí. Porque cuando yo perdono, yo sano, yo me libero, yo suelto.
Entonces aquí lo hacemos más en pro a ti que a la otra persona. Porque quizás a la otra persona simplemente ni le interesa que lo perdones. Él se siente bien consigo mismo y él considera que no hizo daño. ¿Ok? Entonces quizás no va hacia la otra persona, pero yo necesito saltar, sanar o perdonar, porque si yo no perdono, quiere decir que hay rencor en mí, que hay dolor todavía en mí. Y mientras exista el dolor, mientras exista el rencor, mientras exista esa molestia desagradable, yo no voy a poder avanzar y no voy a poder soltar. Una cosa es entender y comprender, y otra cosa es aceptar. ¿Ok? Yo no puedo aceptar algo que me hizo daño, pero lo entendí, lo comprendí. Y perdoné para yo ser liberada, para yo poder sanar. Porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros al paso de la sanación, de la gestión emocional, del bienestar emocional. Si yo no perdono, yo voy a seguir con ese rencor, con esa sensación de malestar, con esa sensación de tristeza dentro de mí. O sea, la persona puede estar muy tranquila, muy feliz, haciendo su vida como si nada, y yo soy la que estoy cargando con todo con ese malestar emocional, emocional y mental. ¿Ok? Porque cuando nosotros decimos perdonar, estamos hablando de que hay mucho acá que está repercutiendo acá, que era lo que decía al principio. Todo pensamiento me va a generar una emoción y por ende un accionar. Entonces, si todo está acumulado acá de manera mental, a través de los pensamientos, a través de los recuerdos, todo se va a gestionar a través de una emoción, y la emoción es desagradable, dolor, tristeza, rencor. Yo tengo que liberarme de todo eso, y para eso debo dar el paso a perdonar. Entonces es muy diferente perdonar a aceptar. Tú no vas a aceptar de repente que estuvo bien o estuvo mal lo que esa persona hizo. Yo puedo decir, no, yo no puedo entender, yo no puedo aceptar de que estuvo bien eso. Yo no voy a aceptar que eso estuvo bien, pero yo entendí, comprendí, y eso me llevó a perdonar para dar el paso a la sanación. Entonces, más allá de hacerlo por un beneficio al otro, es un beneficio para mí, porque yo soy la que estoy trabajando en mi bienestar emocional. ¿Listo? Bueno, vamos con otra pregunta por acá. Señor Héctor, de todos modos, yo dentro de un ratito devuelvo las diapositivas para que, como son bastante cortas, podamos hacer un repaso y las pueda leer para que no esté tan corto de información, no se preocupe. Bueno, ¿hay otra pregunta por acá o vamos entonces a repetir las diapositivas para que el señor Héctor las pueda ver? ¿Listo? Voy a repetir entonces las diapositivas por acá. Bueno, señor Héctor, estábamos hablando de la herida de la injusticia, ¿ok? Y decíamos que esta herida se forma cuando un niño o una niña crece en un ambiente donde experimenta un trato injusto o donde él considera, ¿ok?, que hay un trato injusto. Como le decíamos ahorita, en el caso de Carmen, por ejemplo, ella consideró que había un trato injusto. O sea, fue su percepción como niña, porque su capacidad de comprensión o de análisis o de autoanálisis no es lo mismo que de un adulto. Entonces ella consideró que hubo un trato injusto. Entonces aquí se puede dar bien sea por que lo está experimentando o consideró el niño o la niña que se le dio un trato injusto. También puede ser por padres excesivamente estrictos, rígidos o demandantes, estableciendo normas que no se adaptan a las necesidades de los niños. Eso como dándole una introducción a lo que es la herida de la injusticia. Los ejemplos, ¿ok?, en el caso de herida de la injusticia son sentir de nunca recibir lo que merecen, tanto en términos de amor, apoyo o reconocimiento, que yo decía al principio, cuántos niños de repente no son cuidados por personas a quienes se les paga, que hay un honorario para que los cuiden, porque los papás son extremadamente ocupados, todo el día trabajando, no van de repente a las actividades de los niños. Entonces acá no hay falta de amor, hay falta de apoyo y hay falta de reconocimiento. ¿Cuántos niños de repente no deseados, asociando, por ejemplo, acá la idea de rechazo, porque fue un niño que no fue procreado con amor o que no fue concebido porque yo quise buscar este niño, fue un niño no deseado, es decir, hay una herida de rechazo, por ende se puede asociar con la injusticia porque no va a haber amor, no va a haber apoyo y no va a haber reconocimiento, simplemente porque yo no siento eso hacia este niño. Entonces, aquí esto puede ser uno de los ejemplos de lo que son las heridas de la injusticia. Podemos asociarlas con otras heridas. La sensación de no ser respetado bien como merece, ¿okay?, dentro de lo que es la herida de injusticia, y la falta de recompensa ante sus esfuerzos. Yo daba el ejemplo de que aquí mi mamá me decía, si sacas 20 en el examen, aquí el puntaje es de 20. Hoy o A, por ejemplo, la calificación más alta era A o 20 puntos. Entonces, si sacas 20 o si sacas A, yo te llevo a McDonald's o te llevo a comer un helado. Entonces nosotros estudiábamos el examen para sacar ese 20 que nos llevaran a comernos nuestro helado o a McDonald's, por ejemplo. Entonces había esa recompensa ante un esfuerzo. Pero ¿cuántos niños, por ejemplo, que son cuidados por otras personas y tienen un cierre de proyecto? Porque acá en Venezuela se hace cierre de proyectos
por cada laxo y tienen un cierre de proyecto y de repente mamá no fue, papá no fue. Entonces el niño está haciendo su esfuerzo de estudiar, de salir bien, de que todo esté perfecto, de que mamá se sienta orgullosa, papá se sienta orgulloso, y la de que mamá ni siquiera va, por ejemplo, a un cierre de proyecto del niño. O inclusive no va, pero cuando llega a casa tampoco le dice, hijo, ¿cómo te fue? ¿Cuánto sacaste? Te felicito, ¿no? Sino que simplemente no le dan la atención que el niño merece. Esta herida se vive tanto con los padres como con los cuidadores. Estamos hablando de papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos, o sea, dependiendo de quiénes sean las personas a cargo del niño o de la niña. ¿Cómo se comporta o cuáles serían cómo sería el comportamiento o la acción de una persona con herida de la injusticia? Hablábamos de personas perfeccionistas totalmente. ¿Por qué? Porque buscan la aprobación de otros, buscan encajar, buscan tener ese apoyo, ese reconocimiento que de repente en la infancia no tuvieron por parte de sus cuidadores o por parte de sus padres. Temor a cometer errores y equivocarse está relacionado con las personas perfeccionistas porque obviamente nunca se permiten que algo salga mal. Y si algo sale mal, sienten frustración por ello. O sea, en ellos, en su estilo de vida, no se permite cometer un error, no se permiten equivocarse. Siempre quieren dar más porque consideran que deben dar más, no porque pueden. O sea, ellos no lo visualizan como que yo soy capaz, yo puedo, yo soy fuerte, no, sino como que debe. El deber es como para ser aprobados, para ser reconocidos. Buscar esa aprobación, ese reconocimiento que no tuvieron. Buscan cumplir siempre expectativas de otros, fíjense que todo está relacionado, el sentimiento de frustración cuando no logran alcanzar la perfección, que era lo que decía al principio, estrés constante debido a presión por satisfacer a otros, ¿okay? Que era lo que yo decía, las personas con esta herida son personas extremadamente estresadas, ¿okay? Porque hay una insatisfacción crónica, o sea, nunca están satisfechos consigo mismos, y eso los lleva a padecer de un estrés constante. De hecho, pudieran padecer ansiedad y otro tipo de patologías debido a esto que vienen cargando y acumulando desde hace mucho tiempo, y como no ha sido trabajado, llegan a la etapa adulta con esta misma herida y no se dan cuenta inconscientemente de que todo lo que están experimentando es a raíz de esto. Entonces hay mucho estrés, hay mucha insatisfacción y eso lleva a patologías como depresión, como ansiedad y muchas cosas más. Son personas autocríticas y estrictas con ellas mismas. Las técnicas de sanación o la forma de sanar serían las técnicas de relajación, porque en las técnicas de relajación nosotros trabajamos en pro a minimizar, ¿ok? O disminuir ese estrés acumulado o ese estrés constante en el cual ellos están. La meditación, que Carmen decía que ella trabaja con diferentes técnicas para la meditación, trabajar la gestión emocional, buscando soltar y liberarnos de todo eso que llevamos acumulados para lograr un bienestar emocional. Y siempre, tanto en esta herida de la injusticia como en todas las heridas, se trabaja con la autoestima y el amor propio, porque la autoestima, dentro de la autoestima conseguimos varias clasificaciones. Hablamos de, por ejemplo, la autoconfianza, la autopercepción, el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoimagen, y una de esas, o todas, puede estar afectadas en cualquiera de las heridas o en todas las heridas. Entonces siempre buscamos trabajar también en la parte de autoestima para lograr el amor propio. Ahora bien, vamos bien entonces hasta acá para que comencemos entonces a hablar de las máscaras en las heridas de la infancia. Okay. Todas las heridas están acompañadas de una máscara. Esta máscara se presenta en la etapa adulta, ¿ok? Entonces, vamos con la primera herida, que es la herida de rechazo, y la máscara es de la retirada, ¿ok? O de la huida, como se le quiera llamar. La máscara de la retirada se refiere a que las personas con esta herida tienden a evitar situaciones sociales y a establecer relaciones profundas. Por eso se le llama la máscara de la retirada. Son personas que siempre están ausentes, que siempre están como eso que nosotros decimos que son personas como tímidas, que están por allá, que les cuesta relacionarse, que son introvertidas, que no participan, que les cuesta de repente crear un vínculo social con otras personas, inclusive relaciones profundas, que ya lo hemos trabajado nosotros cuando hablamos de esta herida al inicio de la actividad, en el primer día de formación. Son personas que a veces les cuesta establecer relaciones amorosas, ¿okay? O establecen relaciones por muy corto tiempo y después se van, y entonces son personas que pasan por diferentes relaciones, no son constantes porque les da miedo relacionarse a profundidad, llegar a un matrimonio, llegar a hijos, ¿ok? Tienen ese miedo, tienen ese temor. Entonces, por eso se le llama la máscara de la retirada, porque siempre buscan estar como que ausentes, poco vistos,
porque se sienten minimizados y bueno, ya tenemos suficiente material de repente para poder encajar toda esa información con lo que es la máscara de la retirada, pero para poderle dar un concepto a lo que es la máscara de la retirada en la herida de rechazo. Ahora vamos con la herida de abandono. Se le dice o se le conoce como la máscara de la dependencia. Si nosotros nos vamos un poco a todo lo que trabajamos con la herida de abandono, sabemos que las personas se vuelven bastante dependientes de otros, ¿ok? Porque como yo fui abandonado, como yo no tuve de repente el amor, la aprobación, el cariño de esa persona, de ese cuidador, pues entonces yo busco depender de otra persona porque estoy buscando ese afecto que yo no tuve y que yo necesito. Hay una carencia afectiva. Entonces, estas personas tienden a aferrarse a los demás, a tener miedo de estar solos, suelen ser empáticos y grandes cuidadores, pero descuidan sus propias necesidades. Lo hablábamos muy bien también cuando tocábamos este tema el primer día de formación. Decíamos, estas personas a veces se permiten tantas cosas con tal de estar allí y no quedarse solos por temor a eso, a quedarse solos porque ya llevan consigo la herida del abandono y no quieren volver a experimentar nuevamente esa sensación de ser abandonados por las personas que ellos consideran aman, ¿ok? Aman, pero no son amados, por así decirlo. Yo amo, pero a mí no me aman, pero como yo amo, yo me quedo acá, porque no quiero ser abandonado. Vamos entonces con la tercera herida, ¿okay? Que es la herida de la traición. Se le conoce como la máscara del controlador. Las personas con esta herida intentan controlarlo todo por miedo a ser traicionados de nuevo. Hablábamos también en el segundo día de formación, decíamos, estas personas no dejan que o no le dan como tareas o no le permiten a otros hacerse cargo de algo en particular. ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta de repente no? Porque si tienen miedo a que no vaya a salir como ellos esperan, a que no se vaya a dar como ellos quieren que se dé. Entonces, esto repercute, ¿okay? Porque no se han dado cuenta que hay algo que no está trabajado, hay algo que no ha sido abordado y por ende van llevando consigo todo esto a lo largo de su vida. Entonces, son personas estrictamente controladoras, todos quieren ellos llevarlo a cabo, todos quieren ellos tener como que la precisión y la formación y la dirección de eso, tener conocimiento, yo soy el que dirijo, yo soy el que digo, yo soy el que tengo el voz y voto en esto porque tienen miedo a ser traicionados nuevamente o a que no salgan las cosas como ellos quisieran que saliera por miedo a lo que ya han experimentado en la vida pasada. Cuando nosotros hablamos de las heridas tenemos que reconocer también que hay algo que está en nuestro inconsciente, o sea, estas heridas quedan en nuestro inconsciente, que a veces nos sacamos a relucir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está acá, pero yo en mi etapa adulta no lo reconozco, pero sé que algo me está haciendo daño. En el caso de Carmen, ella logró identificar que fue esa herida lo que estaba repercutiendo en tal situación, porque ya lo vio como una persona adulta, pero hay otras que no se dan cuenta que es esto lo que yo viví, lo que me está haciendo daño. O simplemente se dan cuenta pero no lo quieren aceptar y no lo quieren reconocer, por miedo. Y la última herida, que es la herida de injusticia, se le conoce como la máscara del rígido. Tienden a ser perfeccionistas, lo he desglosado en toda la clase, y mantener altos estándares tanto para ellos mismos como para los demás. Son defensores de la justicia y luchan por los derechos de los demás. ¿Por qué siempre buscan mantener estándares altos, tanto para ellos mismos como para los demás? Porque ellos consideran que de repente, que fíjense que también dice, son defensores de la justicia y luchan por los derechos de los demás. Son personas que como fueron heridos y ellos sienten que fue injusto, ¿okay? El trato hacia ellos, que no le dieron la valoración, la aprobación, el apoyo, el reconocimiento que ellos merecían, que consideraban merecían, ellos siempre van a buscar y van a luchar por ser reconocidos, por ser aprobados, por ser aceptados. Entonces siempre buscan mantener estándares altos porque es lo que ellos consideran lo que les va a permitir o lo que les va a llevar a tener ese reconocimiento, esa aprobación, ese apoyo. Por eso siempre buscan estar por estándares altos y exigirse más. Y siempre, por eso decía, no es que yo siento que puedo dar más, es que yo debo dar más. Y ahí es donde está de repente el detalle. Una cosa es sentir que yo puedo, porque yo reconozco mis capacidades, mi potencial, mis habilidades, y otra cosa es no reconocerlas, pero sentir que debo, porque es lo que me va a llevar a mí a que me reconozcan, a que me acepten y a tener la aprobación que yo siempre estaba buscando. ¿Okay? Entonces, son personas que siempre buscan mantener ese estándar elevado tanto para ellos mismos como para otras personas. ¿Okay? Entonces, bueno,
Vamos ahora con los tips en las heridas de la infancia. Estos tips, ¿ok? Van en relación a todas las heridas. Son bastante sencillos, son bastante concretos, pero tenemos información, ¿ok? Amplia en cada una de las heridas, por tanto no tenemos que desglosarnos de repente con tanta información, porque cada una de las heridas nos dio herramientas diferentes. Entonces tenemos como primer tips, reconocer que tenemos una o varias de estas heridas y las máscaras que las representan. Si yo no reconozco, si yo no entiendo, que era lo que le decía al profesor Rafael, si yo no logro reconocer, si yo no logro entender y comprender, yo no voy a poder trabajar en cada una de esas heridas, porque simplemente no estoy haciendo vivencia, ¿ok? O no estoy captando que algo está allí y que me está generando daño. Debo reconocer primeramente que sí está repercutiendo en mi vida, que sí está me está haciendo daño para poderlo trabajar. Bien. Una vez que yo reconozco que esto está pasando, yo me voy a trabajar, ¿ok? Sobre los pensamientos limitantes. Reconocer que a raíz de todo esto que llevo acumulado, a través de todas estas heridas, hay pensamientos que me están limitando, que Carmen lo decía, yo sentía inseguridad, yo sentía que antes de que me eligieran a mí iban a elegir a otro, eso es un pensamiento limitante, ¿ok? Eso es un pensamiento irracional, es un pensamiento ilógico. Ahí hay una distorsión cognitiva, que es una distorsión cognitiva y un pensamiento que yo me estoy creando, pero que es falso, es ilógico, ¿ok? Porque yo no puedo pensar por otros, yo no puedo creer que lo que yo digo es así porque los demás también lo están pensando así, o sea, ya hay algo ilógico, eso se conoce como distorsión cognitiva. Entonces, una vez que yo reconozco que estas heridas están repercutiendo en mí, yo debo reconocer después de ello cuáles son los pensamientos que me están generando este malestar emocional. ¿Cuáles son esos pensamientos que me limitan a mí a poder avanzar, a reconocer lo que yo puedo dar, de lo que estoy hecha, de mis capacidades, para poder trabajar entonces en esos pensamientos limitantes? ¿Por qué? Porque los pensamientos limitantes son los que me van a llevar a mí a los patrones destructivos, ¿ok? Al accionar, al comportamiento. Y vuelvo y lo repito, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque todo parte de acá, todo parte de la mente. Si yo a nivel mental, ok, estoy llena de pensamientos limitantes, de pensamientos negativos, de recuerdos desagradables, de heridas que no fueron sanadas, acá a nivel emocional, eso es lo que yo voy a reflejar. Tristeza, depresión, inseguridad, miedos, falta de amor propio, baja autoestima, o sea, una cantidad de sintomatologías negativas que tienen que ver con cada una de nuestras emociones. Entonces, por tanto, mi patrón de conducta va a ser un patrón destructivo. ¿Por qué? Porque si yo me siento triste, yo voy a actuar de manera bajoneada, de manera desagradable. Si yo soy una persona que a nivel de autoestima estoy con una autoestima por el piso, ¿cómo voy a comportar yo con una persona todo el tiempo cabizbaja, que no se siente capaz de hacer nada, que no busca hacer nada, que todo el tiempo de repente está procrastinando? O sea, muchas cosas pueden estar referidas a estos patrones destructivos, ¿okay? Entonces, fíjense cómo acá todo está relacionado. Pensamientos limitantes que me llevan a sentir emociones negativas, que por ende me llevan a actuar de manera destructiva hacia mi persona, ¿okay? No hacia los demás, porque estoy trabajando en base a mis propias heridas, a lo que yo estoy sintiendo. Entonces, por ende, mi comportamiento va a ser negativo. Debemos reconocer que tenemos la capacidad de sanar, ¿bien? ¿Y cómo podemos reconocer esto? Pues haciendo énfasis en lo que es el trabajo, por eso lo decía aquí en el enfoque, haciendo énfasis en lo que es el trabajo de la terapia cognitivo-conductual, que es la que me permite a mí abordar todos los pensamientos y los recuerdos para poder modificar cada uno de esos pensamientos, poder barrer y eliminar esos pensamientos que me están haciendo daño, ¿ok? Para lograr entonces una mejor gestión de mis emociones y encontrar lo que es la parte del bienestar emocional. Pero también debo trabajar en la autoestima, debo trabajar en el amor propio, debo trabajar en el perdón, como lo decía al principio, y aquí respondo también un poco a la pregunta que hacía el profesor Rafael. Debo trabajar en el perdón porque es lo que me va a llevar a mí a poder sanar y poder soltar. Más que para la otra persona, es para mí. ¿Bien? Y la liberación. Una vez que todo esto se logra, pues ya yo he aprendido entonces a soltar. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que recurramos a profesionales en el área de la salud mental, porque son estas personas las que tienen las herramientas para poder abordar todo este tipo de problemática a nivel de infancia y a nivel de adultez, porque fíjense cómo vamos repercutiendo desde la infancia hasta nuestra etapa adulta, ¿no? Y para ejemplo, Carmen nos mostró su propia vivencia, nos contó su propia vivencia. Ahora bien, otro punto muy, muy importante que quería aclarar acá.
Fíjense cómo yo digo, bueno, tenemos que trabajar en pensamientos limitantes, porque los pensamientos limitantes nos llevan a patrones destructivos. Después tenemos que trabajar entonces en lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es la que nos permite eso, pero a la vez tenemos que trabajar con autoestima, amor propio, perdón, o sea, fíjense toda la serie de recomendaciones que les estoy dando. Ahora bien, que esto es fácil, porque yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Entonces yo les digo a ustedes, no nos podemos hacer a la idea. Sé que en caso de ustedes no, en caso de pacientes, porque ha pasado, de que nosotros en un mes vamos a lograr de repente sanar todo esto. Porque fíjense que puede sonar muy sencillo y puede sonar como que, ay, no, son 5 pasos que hay que hacer. Pero ¿cuánto no se puede llevar una persona que lleva estas heridas en poder sanarlas? Mucho tiempo. Porque ¿cuánto no nos podemos nosotros llevar primeramente en liberar y modificar esa distorsión de pensamientos, esos pensamientos limitantes? Muchísimo tiempo. Y después de allí, entonces pasarnos a que te comiences a valorar a través de la autoestima, para que logres el amor propio. Ahora toca sanar, entonces vamos a trabajar en el perdón. Entonces yo no le puedo decir a una persona, no, mira, en 4 semanas tú estás listo. En 4 semanas de sesiones ya tú sanaste todo cuando tú llevas 50 años acumulando todas estas vivencias. Yo le pregunto a Carmen, Carmen, ¿cuánto tiempo te llevaste tú? Bueno, creo que lo dijiste, me dijiste que llevas 2 años, ¿verdad, Carmen? Que llevas 2 años trabajando en esto, fíjense, Carmen dice que ella lleva 2 años trabajando en esto y ya fue de adulta que se dio cuenta que ella tenía esta herida, que fue de manera, no fue dada de manera, ay, se me fue la palabra, no fue con intención y alevosía, por así decirlo, que su papá lo hizo, pero que le generó a ella una marca a nivel emocional y a nivel mental que por ende cargó durante toda su vida y lleva 2 años trabajando y ya lo reconoce. Fíjense entonces cuánto no puede pasar una persona con una de estas heridas o con muchas de estas heridas para poder sanar. Entonces, bueno, esta es la información que quería darles. Espero que les funcione súper bien a cada uno de ustedes, que tengan buen material para estas historias que quieren abordar y que quiero tener ese libro también y lo quiero leer por parte de cada uno de ustedes. Y bueno, agradecida por darme la oportunidad primeramente al profesor Rafael y a ustedes por escucharme en estas clases de formación y por esperarme, por darme el chancecito de recuperarme de salud y volver a activarme con ustedes acá en esta última clase, en esta última clase de formación. Entonces, bueno, vamos a preguntas y respuestas nuevamente. Estoy atenta por acá. Bueno, gracias, Naire, de verdad que sí, por, por esta información súper valiosa que nos ha brindado hasta ahora, ¿no? Y hay una cuestión, una situación, ¿no? Que me genera a mí alguna inquietud y es el hecho de, se dan casos donde las personas pueden reconocer que tienen una herida de la infancia, cualquiera de las 5, mezcladas de pronto quizás, pero aún reconociéndola se niegan a sanarla. Y cuál pudiera ser la consecuencia de todo eso? Sí, hay personas que no logran reconocer, ¿ok? Porque ha pasado, hay personas que no logran reconocer que hay una herida que los marcó en la infancia y que sigue, ¿ok? Que los ha llevado a su etapa adulta, pero que han llegado a consulta, por ejemplo, por situaciones en el matrimonio, situaciones con los hijos, y no se dan cuenta que es a raíz de esas vivencias que tuvieron en su niñez, que están cargados todavía en la etapa adulta, lo que lo ha llevado a eso, que de repente nos permite a nosotros conocer esta información cuando nosotros abordamos el caso del paciente en el motivo de consulta que se da en la primera entrevista. Porque, por supuesto, hay veces que nos llegan con niños, pero cuando nos llegan con niños, a veces la problemática no viene del niño, la problemática viene del papá y de la mamá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abordar primero papá y mamá, conocer para después abordar el caso del niño. Porque es que el niño está rebelde en la escuela, el niño se está portando así, ya va, la culpa no es del niño. Si el accionar de este niño es de esta forma es porque papá y mamá, algo está pasando con papá y con mamá. Entonces, por eso es que nosotros captamos esa información. Bien, entonces es lo que nos lleva a nosotros como profesionales en el área de salud, de repente decirle a mamá y papá, mamá, pero ¿sabes qué? Acá está pasando esto y esto. Entonces hacen como que dicen, ah, sí es cierto, yo viví esto otro y esto, y comienzan a soltar la información, ¿ok? Entonces a veces llegan muchos casos que no se dan cuenta de que hay una herida hasta que llegan a consulta, bien sea por ellos mismos, por una problemática en su relación de pareja, en el trabajo, o que les cuesta socializar, o que están presentando ansiedad, o que están presentando depresión, o inclusive por los hijos. Ahora bien, hay otras que sí reconocen, que se dan cuenta
que algo les marcó a nivel de infancia, hay una herida allí, ¿ok? Que no, obviamente no saben identificar cuál es, pero saben que algo los marcó, pero no buscan la ayuda. Entonces, ¿qué le puedo decir yo con respecto a estos casos, profesores? Que lamentablemente van a seguir viviendo su vida con esta herida. ¿Ok? Van a seguir viviendo a lo largo de su vida con esto que les está haciendo daño y van a tener de repente relaciones no estables, problemas en el trabajo, problemas a la hora de socializar, o problemas de ansiedad o estrés o depresión, simplemente porque no están buscando sanar. Entonces, lamentablemente, yo siempre lo digo, este es como un grupo de alcohólicos, de estos lugares de alcohólicos anónimos, por ejemplo, ¿no? Estos lugares donde debe ser la persona que diga, yo tengo que ir, yo quiero ir, yo debo ir. O no quiero ir, pero debo ir, porque yo debo sanar, porque yo debo salir de esta adicción. Es la persona quien tiene que tener la voluntad de poder hacerlo. Igual pasa en la psicología. Nosotros no podemos decir, bueno, ajá, él reconoce que lo tiene, pero yo lo voy a llevar para que él trabaje en eso. La persona tiene que querer hacer. Entonces, lamentablemente, ¿qué le puedo decir? No hay una respuesta positiva para eso, porque si la persona no busca sanar, aún reconociendo que algo le está haciendo daño, pues lamentablemente no va a poder salir de esa situación y va a seguir viviendo situaciones desagradables a lo largo de su vida porque esto no está sanado. Entonces, bueno, ojalá si en todos los casos pudiera ser que estas personas digan, yo lo necesito. Mira, así sea, no sé, digamos que no busquen el apoyo profesional, pero que por lo menos busquen el apoyo por parte de algún ente, de algo que les permita de repente liberar aunque sea lo que tienen allí. Pero si son personas que están cerradas y dicen, no, 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 yo no, yo voy a poder, yo voy a poder. Bueno, está complicado porque no hay nada allí que podamos hacer. Ellos mismos se van a ir tropezando a lo largo de la vida con sus situaciones y bueno, y lo estamos viendo, hay muchas personas que vemos que no son felices a nivel de pareja, en matrimonios, personas que son de repente, que tienen algún vicio, personas que no se relacionan, o sea, eso lo estamos viendo día a día y es parte de eso mismo, solo que no podemos identificar por simplemente verlos y decir, ese debe tener la idea de abandono, no, este debe tener la idea de rechazo, no, este no, pero sí son situaciones que se ven. Perdón que interrumpa. Pero, Bueno, yo quiero consultar o más bien exponer algo a través de estas clases. En mi opinión, hay muchas cosas, probablemente por la edad, voy a hablar por mí nomás, la edad. Uno yo ha vivido experiencias y ha conocido gente que probablemente ha transitado por más de una de esas heridas, como decía el profesor, ¿ya? Cualquiera sea de ellas, abandono, injusticia, qué sé yo. Y, y yo quisiera plantear el hecho de que si dentro de tu experiencia, yo la he tenido, yo no soy psicólogo, pero uno se pone medio psicólogo entre comillas después con los años, ¿ya? Yo lo he visto, pero dentro de tu experiencia, hay gente que en su infancia, por los medios económicos, por el nivel de educación de los padres, por el entorno, está sufriendo esa violencia permanente, ¿ya? Y la supera de alguna forma, o sea, no es que la supere, pero avanzan los años. Pasa la adolescencia, sigue sufriendo por aquí, por allá, se nos forma una persona adulta. No tuvo ni la opción y después no tuvo ni la intención de ir a sanarse, ¿ya? No fue donde un profesional, la vida lo pilló, tenía que echarle para adelante, como se dice, y aperrar. Pudiera ocurrir, está bien como la pregunta, pudiera ocurrir de que esa persona conscientemente, no te digo inconscientemente, conscientemente, después descargue esas heridas, ¿ya? A través de todo su entorno, de lo que se le aparezca, ya sea en una amistad, ya sea en un matrimonio, ya sea, no sé, en un hijo, en los hijos en general. Es decir, o sea, la sociedad, lo que a mí me tocó vivir, me hizo esto. Y yo le hago esto y más. ¿Puede darse? sí, sí, claro, sí puede darse. Mire, podemos ver, por ejemplo de chicos que salen a la calle a delinquir, por ejemplo, ¿no? Y estos chicos, yo les preguntaría a ustedes, ¿consideran que hay una herida emocional en estos chicos o no hay una herida, pero una herida de la infancia, que obviamente estamos hablando de heridas que son emocionales?
¿considerarían ustedes que pueden estar viviendo o experimentando una herida de infancia no trabajada? Sí. Entonces tenemos chicos o personas drogadictas, personas alcohólicas, personas que asesinan, ¿ok? Personas que violan, o sea, hablando de violación en todos los sentidos, o sea, bien sea físico, bien sea, o sea, aquí estamos hablando de todo, porque sí pueden haber heridas que yo hago consciente, que a mí me hicieron daño y estoy repitiendo el mismo patrón conscientemente, ¿ok? Pero ya es algo que pudiéramos decir que también se debe abordar como la parte por eso decía, si tú no perdonas, tú vas a llevar eso contigo mismo y vas a terminar desquitándote con todas las personas que están a tu alrededor porque tú no perdonaste. Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, no vivieron de abuso y vuelven a repetir el mismo error? ¿Cuántos de repente niños no crecieron con padres que golpeaban tanto a la mamá como a ellos mismos y ellos vuelven y repiten el mismo patrón, reconociendo que vienen de padres que golpeaban a su mamá? Entonces ellos se casan, tienen hijos y ellos repiten el mismo patrón, que terminan golpeando a sus esposas, terminan golpeando a sus hijos porque están repitiendo el mismo patrón y están reconociendo, porque es algo bastante evidente cuando tú dices, mi papá golpeaba a mi mamá, mi papá nos golpeaba a nosotros. Yo viví en eso, bueno, y ahora yo me casé, yo no era feliz, me hizo daño, pero yo me casé y ahora yo golpeo a mi esposa, yo golpeo a mis hijos. Entonces ahí estamos hablando de algo que sí se hace consciente, porque a mí me lastimó, a mí me hizo daño, pero yo crecí con ese patrón, simplemente porque no lo sané o no lo trabajé. Y si yo lo viví, pues esto fue lo que yo aprendí y lo repercuto en mi edad adulta. Entonces hay muchos casos que podemos nosotros, obviamente, yo como profesional de la salud mental, como psicóloga, logro de repente reconocer o entender un poco la situación porque yo la estoy experimentando a través de un motivo de consulta, ¿ok? Pero ¿cuántas personas nosotros vemos por ahí? Mira ese que violó a esta muchachita, mira ese que se está drogando, mira cómo está perdiendo su vida en las drogas, mira cómo está perdiendo su vida en el alcohol, pero nosotros no sabemos qué lleva él o qué lleva ella acá, ¿ok? Que lo llevó a tomar esa decisión, que lo llevó a actuar de esa forma. También hay casos de repente un poco más, menos complicados. Por ejemplo, si yo les platico un poco sobre mi caso en particular, yo, yo vengo de una mamá, amo a mi mamá, mi profesor conoce a mi mami, mi mamá yo la amo, la adoro, pero mi mamá siempre ha sido una mujer muy seria, o sea, una mujer muy, bueno, seria en cuanto, no sé cómo era ella como profesional, ¿no? Pero por lo menos con nosotros mi mamá es una mujer muy rígida, una mujer muy seria, muy generala, por así decirlo, ¿no? Y mi mamá venía de una infancia donde ella no tuvo, por parte de su mamá, muestra de afecto. O sea, mi abuela, que en paz descanse, que también la amo con todo mi corazón, era una mujer de decirle a sus hijos, te amo, de darles un abrazo, un apapacho, lo hiciste bien, te felicito. No, mi abuela fue una mujer, una generala, una mujer dura, que más bien era la que ella era la del carácter en la familia. Mi abuelo sí era un poco más nos apapachaba, las apapachaba a ella, las protegía de que mi abuela de repente no le fuera a dar una nalgada o algo por el estilo, ¿no? Pero mis tías, yo tengo 9, de mi abuela y mi abuelo son 9 hijos, y los 9 nunca recibieron de repente ese apapacho, ese abrazo, ese besito, ese buenas noches, ese te quiero, hija, estoy orgullosa de ti, por parte de mi abuela. Y quien era la cuidadora era mi abuela, porque mi abuela era quien vivía con mis tíos. ¿Ok? Mi abuelo embarcaba y los veía en poco tiempo, es decir, tenían poco contacto con papá. Entonces mi mamá hace su familia, mi mamá ama a su mamá, obviamente, ¿no? No tiene nada que sentir hacia mi abuela, pero mi mamá repetía el mismo patrón. Mi mamá no es una mujer afectiva de darme un abrazo, de darme un beso, hija te amo, hija te quiero, no. Pero cuando yo obviamente entro a esta etapa de la psicología, que comienzo a trabajar con esto, yo comienzo a identificar, digo, ya va, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto, ¿no? Yo nunca llegué a sentir que mi mamá no me amaba, nunca me llegó a pasar que no me amaba, pero sí decía, ¿por qué mami no me dice te amo? Y a mí eso como que a nivel emocional ¿por qué mami no me dice que me ama? Si mi papi me dice que me ama, mi papá es demasiado consentidor, mi papá me dice que me ama, y me abraza, me besa, se juega conmigo, mami, ¿por qué no lo hace? ¿No? Entonces yo llevaba como cargando eso. Cuando yo comienzo a estudiar la carrera, que ya como profesional entiendo, yo decía, ya va, pero mi abuela, y comienzo a encajar y digo, claro, mi mamá repitió el mismo patrón, más no quiere decir que mi mamá no me ama, que ella tampoco tuvo eso y ella no supo como de repente dar eso que ella no recibió. A mi mamá le encanta que yo la abrace, que yo le diga, mami, te amo, que le envíe corazoncitos, porque ella está buscando lo que quizás por parte de su mamá ya no tuvo. Pero inconscientemente ella repitió el mismo patrón. Ahora lo hace consciente, ahora yo le digo. Entonces a ella le cuesta, por ejemplo, en persona decirme, hija, te amo, hija, te quiero, ¿no?
pero por mensaje me dice, hija, te amo, hija, te quiero. Entonces, fíjense cómo por lo menos, de alguna u otra manera, estamos trabajando eso. No me lo dice en persona, pero por mensaje, estoy orgullosa de ti, te amo, tú puedes, ¿no? Y siempre me está halagando y siempre me está alabando y siempre me motiva y todo lo demás. Pero en persona a ella le cuesta, porque no lo tuvo. Entonces ya yo hoy en día digo, yo sé que mi mamá me ama por encima de todas las cosas, yo sé que mi mamá daría la vida por mí. Y no me afecta y no me pega actualmente de que no me lo diga, porque sé que ella no lo tuvo y para ella es difícil. Al contrario, yo la ayudo a ella que ella lo pueda hacer. Ahora yo reconozco y yo no quiero cometer el mismo patrón o repetir el mismo patrón con mis hijos. Al contrario, yo quiero decirle a mi hijo, te amo, te quiero, porque de repente no quiero que mi hijo pase por lo que pasó mi mamá y por lo que yo en su momento pude sentir. Entonces, hay formas de repente de decir, lo hago consciente, ¿ok? Porque mi mamá hacía conciencia de que, mi mamá decía, mami no fue cariñosa, y aquí estamos y todos los amamos, mi mamá decía eso. Mami no fue cariñosa, hija, nosotros la amamos y sabemos que ella nos amaba, ¿ok? Y ella repitió porque pensó que eso estaba bien, que no pasaba nada. Fíjense que a pesar de todo a mí, de manera inconsciente me afectaba, hasta que yo lo reconocí, se lo dije a ella y ahora lo estamos trabajando las dos. Pero hay casos como que más sencillos, ¿ok? Como este, no digo sencillo en el sentido de que no duela, sino que se puede trabajar y que se hace consciente, pero que a veces se evita por miedo a lo que vas a experimentar o lo que vas a sentir. Entonces, de repente yo no hubiera tenido una hija que es psicóloga, que ya lo puedo trabajar y que ya lo está trabajando con ella, quizás yo hubiera podido repetir el mismo patrón. Así pasa con muchas otras personas en casos mucho más fuertes y muchos más difíciles. Entonces, sí puede pasar que lo reconozcan, más no lo quieran abordar y simplemente quieran ir por la vida desquitándose con todo el mundo con el que se van consiguiendo, ¿ok? Sí puede pasar, por supuesto que sí. Aquí tenemos los dos casos, o que se repita, perdón, que se reconozca y se trabaje, o que se reconozca y no se trabaje. Sí. Yo agregar una sola cosa, porque yo creo que ya está terminando el programa. También pienso que a veces hay un tema generacional, ¿no? Y yo lo hablo Claro. en mi caso personal, ¿ya? Mi padre, por ejemplo, que lo escribí en una actividad que tuvimos, cartas al padre hace poco tiempo. Mi padre, y en el sur de Chile y en general, en esa generación, nunca se dice te amo. Decir te quiero, darse un abrazo, darse un beso, olvídalo, eso no es de hombre. Eso se siente nomás, ¿cachai? Se siente. Entonces, yo nunca tuve eso Claro, de mi padre, sí lo tuve de mi madre. Y mi madre, como dije tal vez en este programa, no sé, mi madre no había estudiado prácticamente, no sé, muy poco, pero ella era una amante de la poesía, ella me recitaba en las noches poemas, qué sé yo, en el sur de Chile, con muy poca luz. Y ella me impregnó de esta cosa que tengo, que bueno, yo no estudié eso, pero la tengo aquí adentro en mi corazón, y tenía esa dicotomía, digamos, por un lado estaba mi madre, que siempre me expresaba su cariño, abrazo, piel, todo eso, y mi padre, un hombre totalmente duro y jamás me va a decir eso. Cuando recién nos dimos un beso, fue cuando yo tenía, yo creo ya como casi 40 años, cuando él conoció a su nieto, que se lo di yo, o sea, que yo lo tuve. Cuando lo veo gateando así en el suelo, mi papá no puedo creerlo. Y por ese tiempo él empezó a expresar sus sentimientos. ¿Ves? Entonces a veces ocurre de que son temas generacionales también. sí, Y por supuesto. seguramente, y seguro que en su padre también hacía lo mismo. ¿Ya? Así que eso. Bueno, era compartir eso nomás. Sí, sí, claro, aquí todo tenemos que tomar en cuenta que también viene de generación en generación, porque es que si tú tienes una herida que no fue sanada y tú la estás llevando a tu vida actual como adulto y tú comienzas a hacer tu vida, ¿qué puede pasar? Que vuelvas a repetir el mismo patrón, ¿ok? Y así sucesivamente. Yo porque lo pude canalizar, lo pude entender y lo comencé a trabajar y ya yo identifico que no lo quiero cometer. Yo hice todo lo contrario. A mi hijo les dije de que nacieron besos y abrazos, te quiero, te amo, los llené de besos por Claro, todos lados. Entonces yo claro, obviamente no recurría a nada que, no sé, pues a tratamiento, no me dolía, no me afectó. O sea, lo que sí pensaba es que yo voy a hacer todo lo contrario. Pero me fui, como se dice en Chile, me fui al chancho, me pasé la raya. No en tanto al cariño, no en tanto al cariño, sino que porque sigo siendo querendón, yo soy de piel, soy expresivo, con ellos lo adoro. Pero también en otras cosas, cosas por ejemplo que yo no tuve, no sé, tener un vehículo mientras estudiaba, yo trato de darle lo que más puedo, pero a veces creo que uno tiene que dar un límite, ahí como que ha fallado un poco, pero bueno, era eso, por la parte efectiva sí yo eh, hice lo contrario, porque creo que correspondía, ¿ves? Eso. claro, totalmente, totalmente. Pero lo identificaste que es lo importante.
y te llevó a no volver a cometer a no repetir el mismo patrón. Pues, Carmen levantó la mano. tengo dos cositas que comentar. Una que pues me identifico con la historia de los dos, tanto de Naide como de Héctor, ¿no? En mi caso, yo no sé, yo decidí ser la oveja negra y romper ese patrón generacional en mi familia, porque yo decía, ¿cómo es posible que aquí no se pueda decir mamá, o sea, mamá no pueda decir te amo o abrazar? O, yo iba y la abrazaba y la besaba, si ella me dijera, ya, está bien, me empujaba, banda, ya quita. Pero yo ahí, como que insistiendo de que eso no estaba bien. O sea, y lo hice desde pequeña. Eso no es que ahora porque no he estudiado, no, 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 no. Me salía natural. Entonces yo siempre he sido la incómoda del grupo familiar. Siempre he sido la ovejita negra. Pero yo sí creo que hay que romper con esos patrones generacionales. También mi madre dio un cambio enorme, así como el padre de Héctor cuando nació su primer nieto. Se hizo más amorosa, no sé qué y tal, ya expresa así abiertamente el amor hacia nosotros, sus hijos, porque a los nietos siempre se lo expresó, y era así como la abuela de Naide. O sea, mi madre venía de su madre, la maltrató muchísimo físicamente, pero mi madre, aunque no era amorosa, jamás nos maltrató, jamás nos maltrató. O sea, no era amorosa, pero sí era dedicada. No, físicamente jamás nos maltrató. Eso sí lo hizo muy, muy bien. Era una generala, como dice Naire, pero el maltrato físico lo dejó atrás. Eso sí lo hizo muy bien y lo agradecemos mucho. Ahora, la pregunta otra que me queda resonando en la cabeza. Naire, cuando dices que podemos lograr y hacer un barrido, ¿no? Emocional para evitar, es que ahora se me fue mucho, se me fue un poco la idea, para barrer un poco, hacer ese barrido emocional y, como decir, mm, reprogramarnos, ¿no? O algo así. ¿Qué pasa cuando tú sientes que tienes algo que te distancia con un ser querido? Hay algo allí que no te deja, ¿no? Pero no sabes cuál es la herida. No sabes por Ujú. qué quieres a la persona, pero no se lo expresas tanto, eh, o a veces no se lo expresas. eh, Sabes que pasa algo, pero no reconoces qué pasó, qué herida hay o qué hay, ¿sabes? No sé si me entiende lo que te quiero decir. Sí, claro, ¿Cómo, claro. cómo reconocer, vale, que yo, mira, esto hay una herida aquí, hay algo que sanar aquí para yo, porque es un ser querido, 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 además demasiado, demasiado llegado, o sea, demasiado vinculado, y va a estar en mi vida siempre, ¿no? Pero ¿qué me hace a mí no expresarle? Se lo expreso, pero aquí dentro no es como se lo dijera a mi padre, por ejemplo. No sé si me entiende. Sí, claro, claro. Se lo Bueno, expreso, pero no es que lo finjo, sino que no lo siento en mi profundidad, ¿sabes? Sino es más bien como que, bueno, se lo tengo que decir porque se lo merece o porque no sé qué herida entonces hay ahí. No sé, o claro. sea, por más que vas y buscas, te vas al hipocampo, ¿verdad? Te metes en ese baúl allí que tenemos, la caja negra que tenemos allí, donde guardamos todas esas heridas, pero no sabes cuál es. Ok. En ese caso, ¿qué se hace? Ok, hablando de barrido, ok, cuando hablo de de barrer, esos pensamientos no estoy haciendo énfasis de que lo vas a eliminar, ¿ok? Sí, Porque hay cosas que no se van a olvidar, que te van a acompañar el resto de tu vida, pero una cosa es que te acompañen y te sigan doliendo, y otra cosa es que te acompañen, que tú sepas que estuvieron en tu vida, pero que ya no duelan porque la sanaste, y eso lo que te va a llevar es a no volver de repente a cometer los mismos errores que estabas cometiendo por
antes cuando no había sanado todo eso, ¿ok? Entonces lo que hacemos es que si las sacamos, ¿ok? Las barremos como para que nos comencemos a enfocar en cosas que nos nutran y nos permitan continuar adelante sin todas esas heridas a nivel emocional que nos están haciendo daño. Eso por una parte. Por la otra pregunta que me estabas haciendo, fíjate algo, siempre tenemos que aprender a identificar. Acá solamente la diferencia es que el trabajo es mucho más fuerte, que nos puede llevar mucho más tiempo. Porque si tú me dices, yo sé que hay algo que a mí me mantiene como que, no quizás alejada, pero siento algo que me genera malestar y que no me hace ser con esa persona como yo quisiera ser, porque siento que sí hubo algo de la otra persona hacia acá que me lastimó y por ende está como que ese rechazo, ¿ok? Algo tuvo que haber sucedido y tenemos que dar con ese algo, porque tú tienes que identificar qué fue lo que sucedió, porque es lo que te va a permitir a ti sanar. Si tú no identificas, Exacto. ¿cómo logras sanar? ¿Cómo logras Exacto. trabajar en eso? Entonces hay que identificar. Por eso nosotros hablamos de lo que se dice el insight, que el insight es como que, ya, fue esto. Y eso es a través de la terapia, de las entrevistas, las preguntas que nosotros hacemos a través de diferentes textos. Vamos tocando diferentes puntos. Por ejemplo, hoy me hablaste de que mi mamá hacía esto. Pero resulta que mi mamá hacía esto por esto. Y comenzamos entonces a desempolvar cada Buscar. uno de los recuerdos hasta lugar, exactamente, buscar, desempolvar, para ir encajando y ir engranando toda la información hasta dar con el detalle que a ti te afecta. Entonces, cuando están ese tipo de casos de que yo sé que hubo algo, pero no sé porque lo bloqueé, que lo decíamos al principio, está bloqueado, o sea, yo lo bloqueé porque no lo quiero recordar, está bloqueado, pero está allí porque me está lastimando. Entonces hay que desempolvar cada uno de los detalles, cada uno de los recuerdos. Por acá, esto no me está enviando para este lado y me está de repente diciendo, todo eso debemos irlo engranando para dar con él. O sea, siempre debemos dar con la raíz, porque es lo que nos va a permitir a nosotros sanar. Porque yo te puedo decir, bueno, vamos a trabajar en la terapia de soltar. Y tú vas a decir, ok, ¿y qué voy a soltar? Eso. Porque yo le expreso mi cariño, yo le expreso mi atención, yo lo trato, comparto con esa persona, pero hay algo que no me termina de terminar de dejar soltar por completo, liberarme por completo o acercarme a esa persona por completo y decirle desde lo más profundo de mi ser de que lo quiero, de que lo amo, de que si yo voy a saltar, voy a sanar algo, ¿qué voy a sanar si no lo logro identificar? Eso Entonces es. siempre es que por mucho que nos lleve, por mucho que nos lleve trabajo, por mucho que nos lleve tiempo, hay que descubrir qué es lo que está pasando, qué fue lo que me alteró, qué fue lo que me generó, qué fue lo que me marcó. Siempre hay que identificar. Siempre hay que trabajar en probar eso. Siempre, siempre, siempre. Entonces, por eso digo, las terapias son bastante complejas. O sea, esto no es de una semana, de 2 semanas, de 3. Es compleja. Porque hay mucho trabajo que llevas acumulado y que tú no puedes de repente hacer desaparecer de un día para otro. Es como cuando nosotros decimos, ay, me dio gripa, me dio fiebre. Tú tomaste el medicamento 3 veces, 2 veces al día, por 7 días, listo, te curaste y ya se fue la fiebre. No, aquí no hay un malestar a nivel fisiológico en cuanto a lo que es la descripción o la patología como tal. O sea, hay una patología, listo, con tratamiento se curó. Aquí hay síntomas fisiológicos, pero por algo emocional. Y no hay un medicamento que te haga eliminar todos esos pensamientos, no hay un medicamento que te haga eliminar todas esas emociones negativas ni todos esos patrones disruptivos. No hay un medicamento para eso. Todo es de acuerdo a mi capacidad, ¿ok? Para abordar con relación a eso y mi capacidad para enfrentarlo y mi capacidad para querer sanar, para querer liberarse. Por eso es un proceso complejo, un proceso que lleva tiempo, pero que se puede lograr y que siempre se tiene que seguir trabajando constantemente. Sí, Ahí hay, gracias. ahí hay o tres opciones, ¿no? Una opción básica es la de buscar la ayuda profesional. Es decir, si se tiene la certeza o la idea de que algo está fallando, buscar la ayuda profesional, ¿no? Y esa ayuda, algunos van al brujo, otros van buscan de pronto la hipnosis regresiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una cuestión, es decir, el primer paso considero yo que sería, ante esos indicios, buscar la ayuda profesional. Pero hay en base a esto que se está comentando, no necesariamente esa persona puede habernos causado alguna herida. Puede ser que veamos en esa persona el reflejo comportamiento o actitudes de alguien que me haya herido y mecanismo de defensa, la tendencia de la psique es buscar defenderse, ¿no? Este, generar rechazo o bloqueo, es decir, una pared. Hay gente que de pronto uno ni conoce
y ocurre eso que nos dice Carmen. Es decir, no sé, hay algo que no me hace, los viejos decían, no me hace sangre, no me inspira Mm, confianza, pero a lo mejor no ha sido esa persona la causante, la generadora de una herida X, ¿no? Si lo que quizás vemos en esa persona, bien sea por situaciones físicas parecidos, bien sea por la manera de hablar, bien sea incluso hasta por el perfume. Hay casos de, lo que pasa es que si empezamos a analizar casos nos vamos a extender hasta Navidad, ¿no? Pero la psiquis, los disparadores emocionales están en todas partes. Y cuando sí, nos agarran desprevenidos, generan este tipo de situaciones. Entonces, quería como que hacer ese comentario. A veces no es la persona como tal, que habría que ver. Pues si vamos donde un brujo nos dice, te puso un trabajo, eso fue que tal cosa y tal, porque es lo que se busca saber, sí, querer saber, ¿no? Pero puede ser que veamos en esa persona reflejos de sí. una situación o de una vivencia X que en algún momento quedó bloqueada en el subconsciente. O sea, es mi apreciación en ese sentido. Es válido. Sí, sí, claro. Por ejemplo, en el caso que Carmen decía, yo sé que hay algo, pero no logro identificar qué es, ¿no? Entonces, por eso me iba más a la parte de que sí había que buscar, identificar qué estaba pasando, porque ella Claro, reconoce que algo pasó, más no sabe, que no recuerda porque lo tiene bloqueado. Ahora, en lo que usted decía, profesor, claro que sí. ¿Cuántas veces de repente a veces nos ha pasado que vamos, ay, esa persona se parece a fulanito? Y casualmente fulanito fue el que me generó a mí una herida. Porque a veces sí lo Mm, identificamos, no es solamente un reflejo, a veces lo vemos, uy, se parece a fulanito. Por ejemplo, pasó alguien, ay, se parece a mi ex, uy, ¿no? Sí ha llegado a pasar en muchas oportunidades y no solamente con casos así, sino con muchos más casos, de que sí podemos identificar, de que sé que hay alguien que me hizo daño y esa persona inmediatamente yo digo, ay, se parece a fulanito, ay, no me cae mal, mira, se ríe igualito, ¿no? O sea, sí podemos de repente a través de eso comparar con otras personas y nos genera malestar por el simple hecho de decir se parece o tiene características o tiene comportamientos iguales. Y otro de los puntos, como lo dice usted, profesor, también a través del reflejo que nos puede estar transmitiendo esa otra persona y que yo estoy asociando inconscientemente con lo que yo viví que me generó tal persona. Entonces, sí, por supuesto, aquí se puede desglosar por muchas partes. O sea, qué esto no tiene vertiente. un fin, totalmente, totalmente. A ver, Blanca, Sandra, Patricia. bueno, yo creo que de verdad ha sido muy nutritivo, muy satisfactorio, por lo menos para mí, como generador de esta jornada y también de mucho provecho para cada uno de nosotros los conocimientos que nos ha brindado Nairé. Agradecerle su participación, su disposición, su tiempo, sus conocimientos. Y bueno, es una de esas personas a las que uno después, pasando el tiempo, se da cuenta de que sí hay esperanzas y hay que ver la vida con optimismo, ¿no? Agradecerle también a Carmen, a Héctor, a Patricia, a Blanca Natividad y a Sandra Luz, que estuvo oscura hoy por problemas técnicos, pero ya luego entonces vendría la siguiente fase que sería la de, con todas estas eh, información que nos ha brindado Naire, poder entonces estructurar lo que es parte del proyecto de la creación de historias que reflejen más que vivencias personales, que ya eso es una cuestión muy personal, valga la repetición, pero sí que generen eso que nos estaba planteando también Neire en un momento determinado, ¿no? Que arrojen luz para que quien lea los textos no es que se compadezca de Patricia porque sufrió tal situación, no, no, sino que a raíz de la lección, la enseñanza y la parte propositiva que deje ese texto, se pueda servir como que de luz para otras personas. Entonces, bueno, agradecerles y la pregunta que siempre hacemos, ¿con qué nos vamos? Cada uno, aun cuando no podamos, en el caso de Sandra que tiene dificultad con la cámara, ¿con qué nos vamos de estas sesiones de conversación con Neire? Vamos a empezar por Natividad.
Bueno, a pesar de no haber estado en la primera sesión por cuestiones de otras actividades, bueno, la recopilación de este día, pues me dejó como más claro eh, la idea, me dejó más clara la idea de cómo las heridas nos van pues haciendo mal, ¿verdad? Y me deja más claro sobre todo por lo de la sesión segunda que, que yo comentaba algo de que muchas veces se cree que ya se perdonó, pero bueno, hoy entendí de lo que comentó que si una herida duele, o sea, si hay algo todavía que duele, entonces quiere decir que no se ha perdonado del todo y hay que seguir trabajando. Y bueno, me pareció una actividad muy bonita este taller, eh, pues que sí deja muchas cosas positivas que hay que trabajar todavía y hay que identificar cuáles son las heridas que todavía nos siguen lastimando y pues que hay que trabajar sobre ellas. Y bueno, eso es lo que me queda y agradecer a Naide y pues también a nuestro dirigente que es Rafael, que es el que nos dio la oportunidad de recibir esta orientación y que siempre todo lo que nosotros tomamos o todo lo que tenemos la oportunidad de conocer, eso nos va a ayudar en la vida, no nada más personal, sino también familiar y en todos los ámbitos sociales en donde estemos. Y bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Blanca Natividad. Patricia, desde Chile. ¿Con qué se va Patricia hoy? ¿O se fue Patricia? ¿Cómo es la cosa? A veces como que se bloquea, Sí, se ok. paraliza. Sandra Luz, si nos puedes conversar con qué te quedas, con qué te vas de estas sesiones. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Sí, Oh, ok, buenos días a todos. Muchas gracias. Antes que nada, estoy muy contenta por haber estado por fin en una de las clases tan importantes como son heridas de la infancia. Me llevo todo, me llevo todo, me quedo con todo. Es mi tema favorito. No voy a entrar en detalles, pero eh, uno cree que ya ha resuelto pues algunas situaciones de la infancia porque pues se trabaja. Yo he trabajado mucho, muchísimo en este punto, pero escuchar a la doctora, escuchar a los compañeros, al maestro, Tiveros, mucho gusto por cierto también, eh, pues sí, hay mucho más que aprender y reforzar el camino que uno ya ha recorrido con respecto al perdón, que yo creo de todo es lo que menos trabajo me ha costado, porque sin pensarlo nunca llegué a sentir más allá de lo que es un dolor, pero siempre disculpando desde el corazón, desde mi corazón, disculpando a las personas. No sé qué, no sé por qué, pero ese no ha sido mi problema, pero sí los recuerdos, pues que ahora ya no los lloro, no, antes era un grito desesperado, pero he trabajado mucho, gracias a Dios, porque pues ahora sí que sin su ayuda nada hubiera sido posible. Les agradezco su atención desde la bella Tijuana, México. Gracias.
Gracias, Sandra, de verdad que sí, por tu acompañamiento, por tu presencia y por esas palabras, ¿no? Carmen Millán. Bueno, yo me llevo absolutamente toda la información, toda. Para mí es súper, súper valiosísima. Me llevo una tarea importantísima porque me he visto en una de las máscaras, en la máscara controladora, y me llevo esa tarea a casa. Eh, Me llevo todo, la verdad, una satisfacción enorme de ver bueno, que he avanzado más de lo que creía, de verdad. Eh, Le doy muchísimas gracias a Rafael por haber creado el proyecto, a ti, Nairé, porque de verdad has despejado muchísimas, muchísimas dudas y desatado muchos nuditos que habían por allí. Me llevo tareas importantes, me llevo las ganas de buscar la terapia de la silla vacía, que me quedó ahí resonando. Claro que sí. Sí, y eso, la gratitud infinita, de verdad, para todos, por, por, por esta gota de sabiduría. Me encantó, me encantó, me encantó, me vi reflejada en todo el taller, me lo disfruté muchísimo y me incita a seguir quitándome capitas como una cebolla, la verdad. Gracias, Gracias. gracias, Carmen. Bueno, y está no solamente la silla vacía, también está la otra técnica que es el café pendiente. Ah, bueno, Eso es claro. otra. Sí, sí, no, hay una que prácticamente igual que la silla vacía, pero es 2 tazas de café, sentado en una Ya, mesa y hablando con la persona con la que no tenemos la oportunidad físicamente de hablar. Entonces, ya, eso también sí. esa terapia, supieras que no la trabajamos como terapia, pues no soy terapeuta. La trabajamos en Ah, una ocasión como dinámica y sí, las personas fluyen. O sea, habían sí, 18 mesas, 18 tazas de café, que en algunos casos yo creo que llegamos como a 50 tazas después, ¿no? Porque gente que repitió la taza. Pero es eso, ¿no? Importante esa parte. Patricia, ya recobró movimiento, ya recobró el habla, ya se le quitó un poco el frío y vamos a escuchar con qué se queda Patricia de esta jornada que nos compartimos con Aire. Si enciendes el micrófono, deja de ser secreto lo que estás diciendo. No, no lo has logrado encender todavía. Patricia, dale clic a la pantalla, toca la pantalla para que te aparezcan las herramientas. El microfonito. Vamos a ver por Todavía ahí. no. Sí, Ahora Ahora sí, sí. ahora sí. ahora sí. Ah, y delante, no, no, ya. Sí, Ahora me sí. van a tener que escuchar harto rato. Sí, el problema de conectividad. sí, ella me estaba Le diciendo había dicho de que todo lo actividad. tenemos que saberla llevar. ¿Ah? Y a mí me escuché muchos casos en mi trabajo en aldeas infantiles SOS, que realmente de repente uno se pregunta cómo puede la persona salir adelante, cómo pueden aguantar tanto, pero está en que uno sea positivo en la vida a pesar de todas las adversidades que nos toca vivir. No me quiero poner como ejemplo, pero ahora en las máscaras yo me doy cuenta que la máscara de la traición es como que estoy viviendo con una persona que tiene ese tipo de máscara, ¿ya? Porque todo lo quiere controlar, a pesar de que podemos ir a la par. Entonces me ha servido mucho el curso en su totalidad y lo realicé porque a futuro yo voy a tener un proyecto de beneficencia y voy a tratar con muchas personas.
en ese proyecto. Y por eso me Excelente, estoy preparando de a poco. Sí, excelente. me gustó muchísimo, muchísimo. Y termino, o sea, no quiero explayarme más, y termino diciendo lo que puse en la carta a mi padre, que nos pidieron que pusiéramos una frase, y yo puse: el perdón no borra el pasado, pero libera el alma del dolor. En el perdón florece la fortaleza. Y es así. Qué Precioso, bonito. precioso, precioso, claro que sí. Qué lindo. Sí. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Patricia. Y Héctor, No, gracias a ustedes, muy agradecida. cerramos con Chile, no porque estén abajo en la puntica del mapa, ¿no? Sino porque es la secuencia que... Adelante, Héctor. Oye, bueno, yo primero que nada agradecer a ti, Rafael, por la organización de este evento, a Nairet por ser tan clara, tan, tiene una llegada especial, ella. Gracias. Agradecer la honestidad y la sinceridad con que se han expresado todos aquí en el grupo, porque eso enriquece el alma, sentir que la gente se entrega de corazón a algo que ama. Yo tengo que ser muy honesto. Yo participé en este curso. O sea, yo estudié auditoría, yo estudié contabilidad, estudié números, me gustan las letras. Esto es una dicotomía total, ¿ya? Pero Sí, a esta altura de mi vida ya me permito ciertas licencias y tengo que reconocer que Patricia, Patricia de Chile, ella me invitó, me dijo: oye, mira, esta cosa no nos conocíamos, fuimos a través de una amiga que nos contactamos, qué sé yo. Y viene este tema, digamos, de que hay que hacer, si te interesa participar en esto de la literatura. Entonces estaba el asunto, digamos, este era el punto. Y efectivamente, sí, a mí me llamó la atención porque me llamó la atención y lo quise hacer y me ha entregado muchas herramientas, muchas de las cuales, sin ser yo ningún psicólogo, nada, creo que lo he vivido, lo he sentido en mi entorno laboral, en mi infancia, en mi juventud. Entonces, me ha venido digamos, de alguna forma, a dar mayores herramientas para interpretarlo, incluso ahora para orientar a alguien. Mira, no sé, yo pienso que estás en esto, búscate una ayuda profesional, porque es decir, una serie de cosas. Y me va a permitir también, tal vez, intentar, eso no lo sé no sé si lo logro, pero voy a intentar plasmar en algunas letras estas emociones, esto que uno quisiera, digamos, que le llegue a gente que a veces no tiene la posibilidad de reconocerlo o de sentirlo, de tal manera que se pueda encaminar para una mejor vida. Eso. Así que ha sido un placer y un abrazo gigante. no, yo agradecida con Gracias. agradecida con el profesor Rafael por tomarme en cuenta. Pudo haber buscado otra persona, ¿no? Entre tantas personas que conoce y de verdad agradecida enormemente por tomarme en cuenta. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, me encanta, es una de las cosas que más amo, poder dar formación, poder conversar con las personas, no solamente de manera virtual, sino también de manera presencial. Es una de las cosas que más agradezco y que más amo y de repente poder servir de una u otra manera, por poco, por mucho, a lo que ustedes van ahora a implementar, pues para mí es una maravilla. Me dio gusto conocerlo a cada uno de ustedes. Espero que no sea la primera vez, que nos podamos seguir viendo. Por acá voy a estar a la orden siempre, siempre que gusten, cualquier duda, cualquier pregunta, pues yo siempre voy a estar acá. Yo no tengo problema en responder, en atenderlos, en conversar. Entonces, de verdad agradecida enormemente por esta oportunidad y por haberme dado la aguantadita de recuperarme y vernos el día de hoy, porque yo decía, profe, yo quiero terminar el taller yo quiero ser la que cierre la actividad, porque, bueno, ya había comenzado con ustedes y no quería como que dejarlos así de que, bueno, me enfermé, termine el profesor y listo, no, quería ser yo la que cerrara con esta actividad. Entonces, bueno, un gusto para mí conocerlos, saber que, bueno, que tuvimos la oportunidad de diferentes partes del mundo podernos conectar y hablar un poco sobre esto, identificar que también lo hemos podido vivir y comenzar a trabajarlo, porque nunca es tarde, nunca es tarde. Y cuando queremos vivir bajo el bienestar emocional y bajo una calidad de vida deseada y esperada, pues nunca es tarde para hacerlo. Entonces, bueno, le damos el pase al profesor Rafael y bueno, aquí quedo con todo gusto, atenta para todos ustedes y bendiciones para Gracias. todos. Quiero leer ese libro, yo quiero leer ese libro cuando ya lo tengan a la mano, cuando ya salgan esas cartas. Las quiero Sí. leer.
Bueno, el profesor se me perdió el profesor Rafael. Quisiera que nos tomáramos una fotico para tenerla de recuerdo, pero vamos a esperar que se active el profesor Rafael y que Sandra pueda encender la camarita para que no salga allí como que solamente el icono del usuario. Naire, tu teléfono es el que aparece en la foto, ¿no? Donde sales tú tu foto y ese teléfono que aparece allí es el tuyo. Sí, sí, de todos modos, si quieren lo pueden anotar, no tengo problema, yo se los puedo dictar. Si tienen Dime, donde apuntar, sí, 0412 0412. 660, yo lo repito, Sí, 5540. El código acá es más 58, ¿ok? Porque es el código de Venezuela. Sería más 58 0412 660 5540. gracias. Con gusto, con gusto. Ya yo espero que este año salga mi libro también. Mi libro se llama Para adquirir confianza. Cuando el Ay, qué sanar está. bonito. Sí, con la ayuda del profesor Rafael, ya llevamos ya el libro está ya armado. Lo que pasa es que no hemos podido sacarlo más por cuestiones económicas acá, porque acá, bueno, es un rollo todo esto. Acá si tienes para Sí, una cosa, te dificulta otra, pero ahí vamos. sí. Nunca es imposible y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces ya este año podemos Ay, lanzar. Es basado en el tema de sí. ansiedad, ¿ok? Del tema de la ansiedad. Entonces, aparte Ay, de que qué hablamos, bueno. sí, hablamos sobre toda la parte de lo que es la sintomatología, desde la experiencia y todo eso, pues también hablamos cómo abordarlo. Eso va a estar bastante chévere. Pero yo quise darle ese nombre porque yo reflejé en el título, quería que se marcara muy bien lo que es la parte, la palabra paz. Entonces, el nombre del libro es Para, que empieza por P, adquirir, es la A, y confianza, la Z de confianza. Entonces, Claro, el libro está marcado para que se resalte para la palabra adquirir confianza. transmitir, exacto, que es lo que queremos transmitir. O sea, cuando hay ansiedad, lo que estamos buscando es una paz emocional, es una paz mental. Entonces, era lo que quería recalcar en el libro. Espero que ya este Qué año ya podamos usarlo y lo puedan también bueno. ustedes leer y informarse un poco más con respecto a eso. Bueno, ahora sí, ya apareció el profes. Sí, aquí la señal a veces juega malas pasadas. Devolviste a colgar el cable. Bueno, entonces, de verdad, todo esto muy satisfactorio, agradecido a todos y por todo. ¿Y Entonces, tú con qué te vas? ¿cómo? Ajá. ¿Y tú con qué te vas? ¿Con quién ¿Con me qué te voy? quedas? Ah, ¿Con qué ya. te quedas? No, es que me quedo con un poquito de cada cosa, porque hay detalles que de pronto creo que era Patricia, creo que era la que hablaba, de algunas máscaras, ¿no? Y reconocer, porque al final creo que tengo un poquito de cada cosa. Con, con la suerte, por decirlo de alguna manera, que me he tropezado en el camino con personas que han servido como que de apalancamiento para superar muchas situaciones. Y hay un libro que yo leí hace rato que se titula Tus zonas erróneas. Ah, yo la Este, leí. me ayudó muchísimo, yo lo leí por allá en finales de los 70, principios de los 80, estando en la normal. Este, y Normal. sí, en la Ay, Dios escuela mío. normal. Sí, Y sí, sí. entonces eso siempre me ha llamado la atención y he procurado informarme acerca de eso, en parte por el trabajo que me tocó desempeñar en la docencia y que me sirvió de mucho también. Sí. Entonces es un poco de todo eso. ¿Y eras Ahorita, docente de niños? ¿cómo? ¿Eras docente de niños? Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en primaria, en bachillerato y en universidad, a nivel universitario, Qué bueno, qué en bueno. distintas etapas. Y sobre todo el trabajo con jóvenes y adolescentes, ¿no? Hay muchas situaciones allí que se viven y que enseñan también. Entonces, de verdad, este refrescamiento y estas cosas que de pronto algunas que no sabía, que no conocía, que nos estuvo planteando Naire,
me han servido muchísimo. Y luego vamos a tener una sesión para ya empezar a generar lo que es la cuestión del libro como tal. Hoy mismo le voy a estar haciendo llegar a cada uno el certificado y también el texto que les hablé en días pasados, creo en sesiones pasadas, acerca de que sin saber que estaba hablando o haciendo o escribiendo acerca de, de una de estas heridas, un texto que desarrollé en algún momento, ¿no? Para que entonces por allí veamos también cómo podemos desarrollar sin necesidad de contar mi historia, porque la idea no es convertirse esto en quien lo que desea hacer, ok. No es la idea de convertir esto en una autobiografía ni nada por el estilo, ¿no? Sino una cuestión de que nos permita contar historias que le sirvan a otros para superar. Agradecidos todos con Nairé, agradecido yo con todos ustedes también. Y bueno, como siempre decimos, disfrutemos la vida, pasémosla bien también. La fotico antes de irnos. La foto antes de irnos. Sí, la Oye, foto ya oye, sea. me saqué el gorro, estoy pasando frío para esperar la foto. ¿Qué pasa? Bueno, la foto Ya la foto se sacó, ya la foto se va a subir. Pucha. No puede ser, seguro que nos agarró con los ojos cerrados y la boca abierta. Bueno, yo no estoy sonriendo, yo no estoy sonriendo. Bueno, un gusto. chao, chao entonces. Que estén Besito bien. para todos. Patricia, ¿dónde Gracias. estás? Chao, Patricia, Patricia. adiós, chao. Adiós.